Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, con el gran Manolo Escobar. Buen ritmo para arrancar musicalmente el programa con esta versión de La Bien Paga. Manolo Escobar para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia de El Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 6 de agosto del 2022. Primera edición de este mes de agosto del 2022 con todo nuestro equipo completo de trabajo. La puesta en el aire en los estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí está Mauricio Olaechea. Hola Mauricio, ¿cómo va? Muy buen día, bienvenido como siempre todos los sábados. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios, con todo nuestro equipo completo de trabajo. Estamos obviamente en lo que es la producción y en redes sociales junto a Belén Dipsa, también obviamente lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa, estamos con Mili Dipsa, obviamente en lo que es soporte técnico y producción, Mili Dipsa, como le decía, Mónica Cervantes en producción ejecutiva de nuestra propuesta radial de los sábados, todo el equipo completo y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes para compartir estas 3 horas de radio y disfrutarlo plenamente también. Así que por eso, bueno, hoy el Santo Oral conmemora a Santa Claudia de Roma. Santa Claudia de Roma, un nombre simbólico que significa la victoriosa, donde el nombre de Claudia tiene su origen en lo que es en la romana gens, gens Claudia, una de las más relevantes durante el periodo de la República Romana. También, bueno, les quiero comentar que en este día sábado 6 de agosto de este 2022, hoy es el Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario. Esto es en conmemoración de la primera clase que se dio en esta carrera universitaria, un 6 de agosto de 1883, lo que es el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria. Está ubicado en la localidad de Lavallol, provincia de Buenos Aires, dentro del predio de Santa Catalina. Así que hablando de veterinarios, le mandamos un gran saludo también a grandes veterinarios que nos acompañan acá en el programa como siempre. Por ejemplo, el doctor Marcelo Harris, nuestro gran amigo y veterinario, el doctor Marcelo Harris. Así que bueno, un gran saludo también para él también. Así que después seguiremos saludando como corresponde también. Hoy es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, les cuento que del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna o natural y también mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos a Ernesto Arriaga con el tránsito. Como siempre lo tenemos en el programa. Tendremos a Tony Cabot con el deporte español y lo que es campaña del Deportivo Español. Tendremos a Belén Dipsa con todas las noticias sobre la realeza de España. Tendremos a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y también los espectáculos, tanto de acá de Argentina como también de España. Tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. En minutos nada más, ya me está acotando la producción, estaremos
estaremos en contacto con San Pedro. Nos vamos a ir a San Pedro porque allí lo tenemos a Juan Manuel Gomila, él es gestor cultural de la Asociación Mallorca de San Pedro. Nos va a contar, ya nos dio algunos comentarios hace minutos nada más, que se está preparando lo que es la 19ª Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina en San Pedro. Así que bueno, enhorabuena. Vamos a charlar de ese tema. Estaremos conversando en un ratito con Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires, que le vamos a dar la bienvenida aquí en el programa, obviamente, y nos va a contar las actividades y trabajos que están realizando, obviamente, en el centro asturiano. Estaremos charlando con Lois Pérez Leira, presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, en Buenos Aires, a quien también le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Y atención, porque nos estará contando sobre la gran queimada del 14 de agosto, y las actividades de la institución. Y por último, pero no menos importante, que también es para destacarlo, vamos a estar con Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires y representante de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que nos va a estar hablando del viaje Siente Castilla y León 2022-2023. Atención con esto. Además, obviamente, de la mejor música española que compartimos con ustedes y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Así que por eso, bueno, Mili Dipsa, la voy a saludar, que la tengo aquí en el estudio a mi lado. Mili Dipsa, ¿cómo estamos? Buen día, buen sábado, bienvenida al programa. Y bueno, vamos a recordar, central de oyentes vía celular del programa, como las redes sociales, por favor, Mili, ¿vamos? Muy bien, muy buen sábado para todos, muy buen sábado para todas. Llegó el fin de semana, así es, señoras y señores. Así que a disfrutar, a salir, a descansar también, que es muy importante, la verdad. Así que bueno, atención, porque si nos quieren acompañar en el Sol de Nuestra España hasta las 13 horas y también sumarse a la plataforma digital, presten atención. Se pueden comunicar con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Recuerden que si llaman desde un teléfono fijo, deben marcar el prefijo 15 36 76 6100, y a través de toda la plataforma digital estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy pero muy simple, Instagram, Twitter y Facebook, El Sol de Nuestra España. Y en YouTube, recuerden que también pueden volver a escuchar los programas de este año 2022, como también las entrevistas individualmente. Así que los invitamos y las invitamos a que se sumen a la plataforma digital en YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Es totalmente gratuito, así que ahí en YouTube también estamos presentes. Perfecto, Mili Dipsa. Y bueno, hace unos minutos estábamos hablando del Día del Veterinario. Así que bueno, le mandamos un gran saludo, que ha estado en nuestros programas y que también nos acompaña en El Sol de Nuestra España, aparte de la colectividad española, al doctor Juan Enrique Romero. Así que al doctor Romero, un hombre prestigioso de los medios de comunicación y que está con su veterinaria ya en la zona norte del Gran Buenos Aires. Así que bueno, estimado Juan Enrique, un gran abrazo desde aquí, desde El Sol de Nuestra España, en Radio del Pueblo, que la vez pasada charlábamos con él de Rincón Familiar Andaluz. Estábamos conversando cuando me hizo algunas preguntas hace ya un par de meses. Así que un gran abrazo, estimado Juan Enrique Romero, un gran veterinario de nuestra República Argentina. Hoy en su día, el saludo aquí desde El Sol de Nuestra España. Felicidades, amigo. Así que bueno, señoras y señores, nos vamos a ir preparando, porque en instantes nada más, aquí en El Sol de Nuestra España, nos vamos a San Pedro, porque se viene el próximo fin de semana lo que es la Fiesta Nacional de la Ensaimada. Ya llega para todos ustedes esta propuesta muy pero muy especial para compartirlo. Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras y además en nuestras multiplataformas digital, tanto de la emisora como la nuestra a través de MIBE Producciones. Bueno, tomamos la ruta 9, agarramos la Panamericana, tomamos la ruta 9, nos vamos a unos cerca de 200 kilómetros, una ciudad bellísima por excelencia, a orillas del río Paraná. Nos vamos a San Pedro, provincia de Buenos Aires, un lugar para disfrutarlo los fines de semana, en familia, con amigos. ¿Y saben por qué? Porque el próximo fin de semana, allí en la ciudad de San Pedro, en los días 13, 14 y 15, se va a llevar adelante la 19ª Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina, allí en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Y para charlar de este tema tenemos a quien es el gestor cultural de la agrupación Mallorca de San Pedro, que en su momento fue también presidente de la institución, que es Juan Manuel Gomila. Hola Juan Manuel, buen día. Aquí Oscar te saluda, buen día y buen sábado. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy bien. Muchas gracias por tu presentación y por tener una visión tan linda de San Pedro. Bueno, es bellísimo realmente. Mirá, muchas veces yo tuve oportunidad de charlarlo con gente que es de San Pedro, el caso de Fernando, hablo de Fernando Bravo, Estela Montes, mi amiga locutora también Estela Montes, y otros también que han nacido allí en San Pedro, y es un lugar bellísimo, y yo recuerdo cuando era joven, cuando era chico, que iba con mis viejos también, y disfrutábamos un restaurante que la vez pasada yo le preguntaba a Daniel Gallá, a quien está ahí en la agrupación con ustedes, le digo, ¿todavía existe el restaurante La Rueda? Mirá, me fui en el tiempo, que estaba a orillas del río. ¿Está el restaurante La Rueda? Qué bien se comía. Y me decían, no, Oscar, ya no está más ese restaurante. Pero bueno, no está más, ¿no es cierto? Pero hay otros donde se come muy bien también. Ah, bueno, perfecto. Tendremos que ir a corroborar todo eso, querido Juan, así que vamos a organizarlo. Seguro que sí. Así que, bueno, los esperamos. Bueno. Juan Manuel, yo estaba en la introducción comentando a la audiencia que, bueno, el próximo fin de semana, 13, 14 y 15, esta gran fiesta nacional de la ensaimada mallorquina allí en San Pedro. Y bueno, contanos un poquito y a la audiencia también, ¿cuál es el secreto de la famosa ensaimada mallorquina? El secreto de la famosa ensaimada mallorquina es el secreto de la famosa ensaimada mallorquina. Por lo tanto, lo dejamos en esos términos, pero lo importante de saber de la ensaimada mallorquina, además de que tiene su secreto, es que tiene mucho amor y mucha tradición en su elaboración. Y eso es lo que con esta fiesta ponemos en valor año tras año, es cómo a través de un producto gastronómico, que además es exquisito, podemos mostrar la cultura de un lugar. Eso es lo interesante que hoy en día está pasando con la gastronomía en general y con la española en particular. De cómo a través de un pulpo a la gallega, o de una paella, o de una ensaimada, interpretamos también a esa comunidad de inmigrantes que le dio identidad a los lugares donde se asentaron. Y eso es lo que pasó con la ensaimada en San Pedro. Ajá, y mantener fundamentalmente las raíces de generación en generaciones, así, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Exacto, y además cómo el producto, venido desde una isla tan lejana, se adaptó al lugar y terminó siendo un producto con el origen en Mallorca, pero con la identidad en San Pedro, y por ende es un producto particularmente diferente a la ensaimada que comemos en Mallorca. Por eso siempre nosotros decimos ensaimada mallorquina de producción sanpedrina. Bien. Porque obviamente tiene características particulares del lugar, porque como vos decís, generación a generación y con materias primas diferentes, con procesos diferentes, claramente el producto final fue distinto al de Mallorca. Claro, correcto. Juan Manuel, pregunto, obviamente está también la Municipalidad de San Pedro, allí detrás de esta propuesta que lleva adelante Salazar, el intendente Salazar, es así, ¿no es cierto? Exactamente, esta fiesta nació en conjunto Municipalidad de San Pedro, Agrupación Mallorca, en auspicio con las pastelerías de la ciudad, que son las que elaboran el producto y las que permiten que el producto se comercialice dentro de los 3 días de la fiesta. Correcto. ¿Y quiénes participan? ¿En qué las confiterías? ¿Cuáles son que la organizan también además?
Las confiterías son La Buena Moza, Ujú. La Perla, Sí. José Luis Gorosito, Ujú. Bonetti y 505. Son las 5 confiterías que históricamente en estos casi 20 años, Sí. en estas 20 ediciones que estamos próximos a cumplir el año próximo, Sí. vienen acompañando y haciendo crecer en conjunto con el municipio y la agrupación Ujú. esta fiesta que es la única fiesta nacional que tiene el partido de San Pedro hoy en día. Claro, 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 correcto. Bueno, y contanos para el próximo fin de semana, ¿qué actividades van a haber, va a existir para esa propuesta? Shows, puestos, talleres, comida libre y gratuita. Contanos un poco también, Juan Manuel. Bueno, es un desafío porque necesitaríamos el programa completo, pero vamos a hacerlo, vamos a cortarlo. Sí. Lo importante es que la gente sepa que esta es una fiesta para la familia, una fiesta que tiene entrada libre y gratuita, Sí. que se realiza en un predio al aire libre hermoso, Ujú. como es el Paseo Municipal de San Pedro, Sí. y que se combina la gastronomía con el paseo de compras y la feria artesanal, Sí. en conjunto con actividades recreativas y culturales también gratuitas para acercarse a la cultura mallorquina y española, Ujú. y por supuesto con una gran grilla artística en el escenario mayor, que también es un escenario natural en el predio, donde durante sábado y domingo existirá una grilla de 8 horas diarias, donde la gente va a poder disfrutar de cuadros de folclore, cuadros de tango, cuadros de música reggae, de música de rock, Sí. de música bailable y por sobre todo cuadros de danza española Sí. y de danzas típicas de Mallorca. Claro, y aprovechar también que es un fin de semana largo, ¿no es cierto? Para Exacto. pasear, para ir con la familia, disfrutar, andar en bicicleta, tomar mate, compartir y recorrer esta propuesta tan importante que nos estás comentando, Juan Manuel. Bueno, Ideal. aquellos que quieran ir, bueno, ¿cómo pueden hacer? Ubicarnos también para acercarse. Obviamente hay terminal de ómnibus también allí. Está la estación de tren también, es así, ¿no es cierto? Sí, la verdad que dentro de un pasado de fin de semana sería Sí. ideal para aquellos que encuentren pasajes porque se comercializan para fines de semana con mucha anticipación, Sí. pero tal vez pueden encontrar alguno. Se viaja muy bien Ujú. con el ferrocarril Mitre, Sí. es un viaje excelente de unas 3 horas y media. Bien. Luego tienen la opción de los transfer, Sí. de los minibuses, Claro. que hay 2 empresas Sí. que también las pueden buscar por internet y acceder a ellas, Ujú. donde tienen muchos horarios al día y salen desde diferentes puntos de la capital. Perfecto. Esas son las Traffic. Perfecto. Y luego un servicio de colectivos que sale desde Retiro, Sí. que también tiene varios horarios en el día y que también se viaja muy cómodo y los dejan en la terminal de San Pedro, que es una terminal céntrica, Sí. de donde se pueden desplazar caminando sin problema hacia el predio o se pueden alojar en la ciudad, pero es todo muy a mano, es todo muy práctico, tanto vayan en combi, que los deja puerta a puerta, como vayan en colectivo, que los dejan en la terminal de ómnibus. Perfecto, perfecto lo que nos estás comentando. Así que bueno, y sé que hay gente de nuestra colectividad española que ya se están organizando para ir para allá. Por No, ejemplo. estamos, Sí, Oscar, sí, estamos sí. tan agradecidos Sí. a la Sí. respuesta. Sí. Vamos a tener presencia de centros asturianos, centros andaluces, sociedades españolas, centro Sí. Salamanca, Sí, ensamble de Castañuelas, nuestra querida amiga Nuria Vázquez, que va a estar Sí. haciendo un show maravilloso el día sábado 14, Sí, sí. Casas Baleares que vienen de Bolívar, de Villa María, Córdoba. La verdad que estamos encantados porque es una fiesta no solo para compartir en familia, sino también en colectividad, en comunidad. Claro. Por lo tanto, están todos más que invitados. Perfecto. Y aparte destacar a aquellos amigos que se quieren quedar un fin de semana que la propuesta gastronómica y hotelera que tiene San Pedro es excelente, por cierto, Juan Manuel, ¿eh? Sí, y además Sí. tiene la posibilidad para todo bolsillo, ¿no? Que eso también es importante. Claro. Bueno, así que el próximo fin de semana largo, señoras y señores, 13, 14 y 15 de agosto en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Apenas no llega a 200 kilómetros, si no me equivoco, ¿no es cierto, Juan? Un poco menos, Un poco. 164, Ah, 165. Perfecto. Así que disfrutar de esta 19ª Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina. Así que, escúchame, Juan Manuel, antes de cerrar la charla, en este sábado que Sí. ya te he sacado, por eso te quisimos sacar tempranito, apenas hemos arrancado el programa, contanos un poquito las redes sociales también para que aquellos que quieran estar en contacto, ¿cómo pueden hacer?
Buenísimo. Hay una página de Facebook especialmente creada que es Fiesta Nacional de la Ensaimada. Bien. Ahí pueden hacer la consulta que deseen sobre el evento. Bien. Y si quieren comunicarse con la agrupación Mallorca, Ujú. lo pueden hacer a nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, Agrupación Mallorca San Pedro. Perfecto, perfecto. Mi querido Juan Manuel Gomila, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Sabés que te quiero mucho, Juancito. Son muchos los años que nos conocemos. También a vos y además te admiro y también reconozco tu gran labor. Bueno, y la familia también te quiere mucho y siempre, bueno, charlamos y de las cosas que haces, que estás en actividad constantemente por nuestra colectividad española, eso es fundamental. Así que, Juan, gracias por este rato acá en nuestro programa y como siempre las puertas están abiertas. Y a ver si organizamos para armar algo desde San Pedro allá en Tus Pagos, que va a ser un gusto estar allá disfrutando junto a ustedes y obviamente a todos los que se acerquen ese día allí en nuestra propuesta de transmisión. ¿Qué te parece? Buenísimo, Oscar. Aquí las tranqueras siempre están abiertas. Vamos todavía. Un abrazo grande, Juan Manuel, y gracias por estar con nosotros. Quedamos en línea privada y no me cortes, ¿ok? Un fuerte abrazo. Gracias Adiós. a vos. Juan Manuel Gomila, un referente muy importante de la agrupación Mallorca de San Pedro, protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora vamos a continuar de esta manera. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires, Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Balián. Y bueno, y Juan Alberto, amigos, charlábamos lo que tenía que ver, lo que compete el tema musical, de una de las grandes, sin lugar a dudas, una mujer que tenía otros seudónimos, por ejemplo, Saritísima, la Manchega Universal, la española más guapa del mundo. Ya muchos de ustedes se imaginarán de quién estoy hablando, ¿no? La Voz de Oro. Bueno, Sarita Montiel. Estamos hablando de María Antonia Abad Fernández, más conocidos por todos por Sara Montiel, Sarita Montiel. Esta mujer que sin lugar a dudas tenía una impronta, actriz, cantante, una voz muy particular, que recibió inclusive medallas de oro al mérito en el trabajo y que además tenía una particularidad, una atracción hacia el público y el público hacia ella que, bueno, sin lugar a dudas, cuando había arrancado allá por el año 43, como debutó como actriz secundaria en 1943, allí empezó a crecer esa carrera vertiginosa que tuvo Sara Montiel. Y claro, Sara Montiel se le abrió las puertas de muchos lugares, de todos los países del mundo. Y cuando hablamos de las puertas, hablamos de Hollywood, por ejemplo, porque estuvo junto a Gary Cooper, a Burt Lancaster, también a Robert Aldrich, grandes, sin lugar a dudas. Y cuando regresó a España, que hizo una gran gira, sin ninguna dudas, bueno, llegó además a compartir temas que quedó en el ADN de los españoles, y películas muy particulares, películas como El último cuplé, como La Violetera, y recorrió todo, recorrió Europa, Hispanoamérica, inclusive hasta India y Egipto. Bueno, sin lugar a dudas, estuvo en Latinoamérica. Sabemos la trayectoria que recorrió tantos lugares tan especiales, por cierto. Estuvo un poco condicionada en España cuando fue el tema de la dictadura y las limitaciones económicas. Pero, bueno, sin lugar a dudas también, adelante llevó ese papel de mujer, cantante, mujer actriz, y lo interpretó también en lo que tiene que ver la fama española. Inclusive hasta también el Festival de Cine de Berlín estaba ya planeando un homenaje en su honor, y que se llevó adelante. Así que, bueno, una demostración de la fama perdurable de esta gran española que nos dejó justamente ya en el 2013, y que hoy la vamos a estar recordando aquí en el programa. Pero ¿saben qué? La vamos a recordar con un tema muy conocido por todos, en otras interpretaciones de grandes artistas internacionales, porque ella tenía esta faceta, Sarita Montiel, se adaptaba a todo tipo de propuesta musical. Y en este caso, disfruten de este título que un grande como Louis Armstrong o como otros también lo llevaron y lo plasmaron en la música. La vida en rosa es el título, una grande, Sarita Montiel en el recuerdo. Una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Exactamente las 10 de la mañana, 39 minutos, la hora en la República Argentina, 15:39 minutos, la hora de nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La temperatura en estos momentos está ubicada fresca la mañana, pero está agradable, 8 grados 3 décimas, humedad 71%, la presión 1018,4 hectopascales, viento del noreste a 3 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a nuestra madre patria en España en estos momentos, bueno, por ejemplo, nos vamos a la capital, nos vamos a la capital de España, a Madrid, bellísima Madrid, caminando por la Gran Vía, ¿por qué no? A esta hora estaría espectacular. Bueno, en estos momentos en Madrid el tiempo está totalmente despejado y hay 36 grados 4 de temperatura, 36,4 de temperatura. Prácticamente toda España está con cielo totalmente despejado. Así, para que lo tengan todos ustedes en cuenta. Así que bueno, señoras y señores, vamos con los números de la suerte, las quinielas de la nocturna. Anoche en la ciudad, a la cabeza, favoreció el número 2652, 2652. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 3799, 3799. Vamos a la tómbola de Montevideo. Anoche a la cabeza favoreció al número 545, 545, Capicúa. En Santa Fe, anoche a la cabeza favoreció el número 7023, 7023. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció al número 9525, 9525. Y por último, en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza favoreció al número 6772, 6772. Todos los números de la quiniela nocturna también es un servicio para nuestra colectividad española aquí en el sol de nuestra España. Recordamos, en unos minutos, Central de Oyentes, vía celular, pero ahora las redes sociales Milidipsa para estar en contacto con nuestro programa. Vamos. Muy bien. Recuerden que estamos en toda la plataforma digital, en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España, y en YouTube, en el canal de YouTube. Sí, así es como escuchan, pueden volver a escuchar todos los programas de este 2022, como también las entrevistas individuales. Así que los invitamos y las invitamos a que se sumen al canal de YouTube. Es una suscripción obviamente gratuita. Se suscriben y ahí pueden disfrutar más del sol de nuestra España. Así que les decimos nuestra familia digital, Exactamente. La verdad que sí. Así que los invitamos a sumarse Instagram, Twitter y Facebook, y también en YouTube, obviamente, ahí se suscriben. Y obviamente la central de oyentes, que se pueden comunicar durante el programa y en la semana también, que es la siguiente: 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir: 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15, 15 36 76 6100. Bien, perfecto. Entonces, buenas efemérides, un día como hoy, 6 de agosto. Ah, claro, hoy es 6, mañana ya es San Cayetano. Claro, mañana San Cayetano, así es, que Claro. es del trabajo. Exactamente, Sí. exactamente, del trabajo. Bueno, muy bien. Les cuento que un día como hoy, 6 de agosto, pero del año 1928, nacía Andy Warhol, artista estadounidense, un ícono de movimientos musicales y famoso por sus retratos también. En 1932 se inauguraba el Festival de Cine de Venecia, un día como hoy. En 1965, ¿quién no escuchaba a los Beatles o escucha a los Beatles? Bueno, lanzaba su hit Help, el tema Socorro, su trabajo Socorro, que fue éxito mundial sin lugar a dudas. En el 91, un día como hoy, Tim Berners-Lee, un científico británico, crea lo que es la World Wide Web, que es la triple W claro, de Internet. El famoso www. Claro. Se inventó un día como hoy. Mira vos, ¿qué tal? ¿Lo sabían ustedes? Yo no. Bueno, en el 2016, la judoka Paula Pareto ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Así que bueno, enhorabuena en las efemérides que le estamos comentando a todos ustedes aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Estamos hasta las 13 del mediodía
mediodía, para disfrutarlo, compartir buena música, buena información, muchas noticias que vamos desplegando. Bueno, hoy no lo vamos a tener a Tony Cabot, ya lo tenemos confirmado, que tiene unos compromisos justamente en Palma de Mallorca, así que hoy no estará con nosotros con toda la información, sí nosotros lo vamos a desplegar aquí en nuestra mesa de trabajo. Pero bueno, les cuento también que hay preocupación por el tema de los incendios en España todavía, los incendios forestales en distintos lugares. Por ejemplo, hay un incendio muy grande en Boiro, en A Coruña, porque está avanzando sin control y esto está obligando a desalojar a ciertos lugares en Galicia, y hay preocupación, como así también hay preocupación porque el gobierno ya aseguró en España que en el mes de julio las comunidades del plan de ahorro energético no tuvieron ciertas objeciones, en definitiva, pero bueno, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver las altas temperaturas en España y que lleva a que pongan los aires acondicionados a ciertas temperaturas, eso le da, bueno, un refuerzo muy importante en lo que es el suministro eléctrico, pero bueno, sin lugar a dudas está bastante complicado, así que por eso. Bueno, otro de los temas también que queremos comentarles a todos ustedes aquí en nuestra mesa de trabajo y que tiene que ver, esto es muy importante, saben ustedes que Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de Migración, que estuvo en nuestro programa, sigue recorriendo y ahora, bueno, se reunió justamente con la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA, que se ha celebrado en Allariz, porque están trabajando para, bueno, llevar adelante propuestas muy importantes en lo que tiene que ver con los temas de medicina, el tema del COVID, así que bueno, todos algunas cosas que sin lugar a dudas, bueno, pone de relieve y pone en el tapete también que el trabajo que lleva Antonio Rodríguez Miranda es muy importante, pero muy destacado también para comentarles también. Así que bueno, otro orden de cosas, no me quiero olvidar, que están trabajando ya en lo que es la Junta de Galicia en los próximos meses para un trabajo muy importante que ya les vamos a estar comentando a todos ustedes. Y además otra cosa, hablando de la Junta de Galicia, la importancia de lo que es la inversión en Galicia de empresas de origen gallego que están radicadas en el exterior. Saben ustedes que se llevó un encuentro internacional de empresarios gallegos en un prestigioso hotel, así que bueno, esto obviamente en España, pero llevan adelante un trabajo más que interesante, por cierto. Otra cosita, hablemos de Canarias, porque el gobierno de Canarias ha destinado 150.000 euros para las ayudas a gastos de funcionamiento en sus casas en el exterior. Así que esto ya está previéndose a través de una resolución de la Viceconsejería de Acción Exterior que ya han puesto un presupuesto muy destacado, bueno, para llevar adelante un paliativo, y más teniendo en cuenta lo que fue el tema de pandemia, así que sin lugar a dudas va a venir muy bien para las instituciones que tienen que ver con la colectividad, en este caso la canaria, en el exterior también. Bueno, otro tema. Les cuento que la FICA, saben ustedes lo que es muy importante, lo que tiene que ver con Asturias, entregó la Carabela 2022 al presidente de Industrias Lácteas Asturianas, Francisco Rodríguez. Obviamente asistió la consejera de Presidencia del Principado, Rita Camblor, y bueno, fue un acto, sin lugar a dudas, muy, pero muy emotivo, también para, bueno, compartir en lo que es la colectividad asturiana allí en nuestra madre patria. Así que bueno, tenemos muchas informaciones también que vamos a ir desplegando en nuestro Sol de Nuestra España. Otra cosita, les quiero contar que la Sociedad Española de Necochea entregó 2 obsequios a la Federación de Bahía Blanca también por su centenario. Así que bueno, muy buen trabajo que llevan adelante en el sur de la República Argentina. Así que bueno, en instantes nada más está llegando María Belén Dipsa con su momento de la realeza para compartirlo aquí en el Sol de Nuestra España. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata.
Y aquí estamos con Lady Belén Dipsa, que está, por supuesto, con todas las novedades de la realeza de nuestra madre patria. Belén Dipsa, muy buen día, buen sábado, buena mañana, bienvenida. Buen sábado, divina semana para todos. Y como siempre acá en El Sol de Nuestra España tenemos el resumen semanal de lo que es la familia real de España. Más que nada las actividades de Doña Leticia, de Don Felipe, tenemos Doña Sofía. Hoy tenemos un poco de todo. Pero antes que empecemos con el top número 3, tenemos que recordar, como dijimos la semana pasada, que están de vacaciones la familia real, están con las vacaciones institucionales, que no son las privadas. Las privadas son cuando ya se apartan más de lo que son los medios, pero en esa ocasión están con las vacaciones institucionales, que son algunas actividades que ellos realizan en el lugar también. Entonces, por eso no se dicen vacaciones, no son vacaciones del todo. O sea, son vacaciones con trabajo. Así claro, está bien, perfecto. Ahí van mechando. Pero comenzamos ahora mismo con el top número 3, porque tenemos el 31 de julio, la reina Leticia asistió a la clausura de la edición número 12 del Atlántida Mallorca Film Fest 2022, que es el primer festival de cine online en España que da a conocer al público las mejores películas internacionales que no se encontraban lugar en las salas. Escuchen esto, que es el primer festival de cine online, allá en España. En el Cultural La Misericordia, en Palma de Mallorca, Doña Leticia fue recibida por la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, junto a varias autoridades que se encontraban del país y también del festival. Entre los diversos premios que se entregaron, la reina de España fue la elegida para entregar el premio Master of Cinema 2022 a Isabel Huppert, que es actriz y productora de cine y también es una leyenda del cine europeo, quien después, sí, la verdad, le entregaron el premio y dio unas palabras de agradecimiento. También tiene una gran trayectoria. Claro que Isabel sí, Huppert. claro que sí. Así que de forma continua se estrenó de forma también lo que es mundial la película El Falsificador y hubo un concierto de la cantante Amaya Romero. Ah, muy bien. Y para hablar un poquito de moda, en esta ocasión Doña Leticia lució un look básico satinado, total negro, con, escuchen esto, aros, carteras y sandalias de taco que tenían un poco de piedras, Así que solamente es un look, muchos decían, un look totalmente básico. Sí, sí. Pero con poquitos accesorios y fue y se presentó, la verdad que corrían algunos rumores que eran de la cadena española de ropa que también está acá en Argentina. ¿Sara? Sí. Era de la Z, Algunos Sara. decían que era de esa cadena de ropa. Sí. Pero bueno, no sabemos, porque también surgieron otros lugares, así que bueno, por eso hicimos un total look negro satinado. Bien, correcto. Aparte la empresa Sara tiene muy buena indumentaria, en este caso. Sí. En el top número 2 tenemos las actividades del Rey Felipe, porque este martes 2 de julio, en el Palacio Real de la Muldaña en Palma, recibió en audiencia al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que prometió su cargo en la Sala Gótica ante Don Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Justicia María Pilar Lop Cuenca y otras altas autoridades del país como de las Islas Baleares. Ese mismo día, don Felipe mantuvo un despacho con el presidente del gobierno en el Palacio Real de la Muldaña y al día siguiente presidió el acto de homenaje que la Copa del Rey de Vela y el Rey Club Náutico de Palma han ofrecido a la Comisión Naval de Regatas de la Armada por su contribución en sus 40 años de historia. Un dato a tener en cuenta es que don Felipe, saliendo un poco de la rutina oficial, medios de España también comentaron de que se lo vio en la semana entrenando junto a sus compañeros de tripulación para lo que es la Copa del Rey de Vela, con ropa deportiva, ya a punto para embarcarse a bordo del IFOS 500 de la Armada y que se encuentra atracada en la base naval de Porto Pi. Esta competencia se disputa hasta el día de hoy en la Bahía de Palma y se conocerá a los ganadores. Así que por lo que se comenta también de don Felipe es que se va a quedar hasta el domingo, lo que es Mallorca, y luego viajará a Colombia, acá en Latinoamérica, para presidir la toma de posesión de Gustavo Petro. Ajá, perfecto, muy bien entonces. ¿Y qué más tenemos, Belén? En el top número 1 tenemos a lo que es la familia real, porque el 1 de agosto en las Islas Baleares los reyes de España, junto a la princesa de Asturias Leonor y la infanta Doña Sofía,
visitaron la Cartuja de Valdemosa, que es un conjunto monumental que fue la residencia que el rey Jaime II de Mallorca mandó a construir para su hijo Sancho I, que, por lo que comentan, padecía de asma y creían que este clima de la localidad la ayudaría con su dolencia. Así que estuvieron ahí la familia real española, llegaron, se tomaron una fotografía y recibieron los saludos de las autoridades del archipiélago. Luego se dirigieron hacia donde se encontraba Concepción Bauza, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de las Islas Baleares, quien les dio unas explicaciones generales de la visita para seguir con el recorrido por el Museo Municipal, donde visitaron celdas conocidas, Sí. celdas que son habitaciones, dormitorios y hasta tienen un pequeño jardín. Ajá. Recorrieron lo que es la celda de Chopin, que fue profesor, compositor y virtuoso pianista polaco y uno de los mayores representantes de la música en la época del romanticismo que habitó allí. Juntos siguieron su visita a una farmacia, que escuchen esto. Sí. Esta farmacia es considerada de gran valor histórico-científico, Sí. donde se encuentran envases con materias primas y preparados medicinales originales. Sí. Escuchen de qué época, del segundo tercio del siglo XVIII. Ah, mira vos. Ajá. Bastantes años. Sí, sí. Luego siguieron el recorrido por el Palacio del Rey Sancho, donde una pianista interpretaba la música de Chopin. Conocieron el claustro y la sala de conciertos y por último firmaron el libro de visitas del Ayuntamiento de Valdemosa. Y antes de salir de la localidad, pasearon por las calles cercanas a la Cartuja, donde terminaron su recorrido, escuche bien, Oscar Di Profe, Sí. en una pastelería donde probaron distintas recetas tradicionales y en especial coca de patatas, Ah, mira vos qué coca de bueno. patatas, aquellos Ajá. que lo conocen. Sí. Y después de ahí saludaron a todos los vecinos y turistas que estaban en la localidad. Leticia también, doña Leticia, habló con periodistas que se Sí. encontraban presentes ahí y hasta le tomó una foto a una niña de 17 años con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que quería sacarse una foto Sí. y la reina la ayudó a que pueda lograr sacarse esa foto. Muy bien, Así que muy bien. hay un chef del lugar que se llama John Cole, les regaló una pieza exclusiva de su colección privada, una obra de arte que nunca estuvo a la venta en su galería. Así que hubo bastante movimiento ahí en la zona. Lo que comentan es que también ellos al estar en Mallorca se volvió un punto principal internacional de turismo. Ah, mira vos. Creció Ajá. mucho el turismo y hay mucha gente. Y Ajá. como bonus track y la chapa, tenemos que el 4 de agosto, en el Palacio de Maribén, don Felipe, doña Leticia y doña Sofía, madre de Felipe VI, ofrecieron una recepción a las autoridades de las Islas Baleares y una representación de la sociedad balear con motivo de la estancia estival de la familia real en Palma. Bien. La bien. verdad que completito lo que están realizando ya. Esta recepción hubo 400 invitados Ujú. y la verdad que hubo de todo un poco. Y el cóctel estuvo a cargo del chef Balear Santi Taura. Ah, mira vos qué bien, qué bien. Bueno, antes de que cerres tu charla de tiempo de realeza, que esto Ujú. también tiene que ver con la realeza, hace apenas unas horas ha fallecido la poetisa portuguesa Ana Luisa Amaral, muy joven, 66 años. ¿Por qué? Porque publicó más de una veintena de libros de poemas, teatro, novela, literatura infantil y ensayo, fue patrimonio nacional y además la Universidad de Salamanca le concedieron el 30º Premio Reina Sofía Ujú. de Poesía Iberoamericana. Bien. Así que por eso quiero destacarlo y señalarlo, María Belén Dipsa, porque era una gran poetisa de Portugal y de España, una de las voces más destacadas del género en Portugal y que, sin lugar a dudas, también tuvo una cierta incursión en premios a través de Su Majestad, los Reyes. Así que por eso lo queremos destacar. ¿Estamos? Por supuesto. Así que por eso, bueno, Belén, ¿algo más también para el día de hoy? Nada más por el día de hoy. La verdad que siempre recibimos los llamados de los oyentes. Dice que porque la semana que viene va a haber noticias de la realeza. Sí, va a haber noticias de la realeza. Están de vacaciones, pero siempre se comenta alguna que otra noticia para tener en cuenta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Belén. Nos reencontramos
reencontramos el sábado que viene, ¿puede ser? Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con la música, señoras y señores, para ir llegando a las 11, un poco de buena música. ¿Saben quién llega ahora? María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa. Bueno, vamos a decir, el nombre más conocida como Maciel, una gran intérprete, cantautora, actriz, presentadora española, que ha dejado y que tiene una impronta musical en Eurovisión en su momento. Maciel, con un título muy particular que muchos de ustedes la recordarán en una cierta década, ¿no? Estoy hablando. La, la, es el título. Vamos. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día. Esto es El Sol de Nuestra España. Arrancamos esta segunda hora con dos intérpretes europeos. Uno es español, conocido por todos, que hace poco estuvo acá en la Argentina. El gran niño, el Miguel Rafael Matarto Sánchez. Rafael, conocido por todos. Por el otro lado, una italiana que en la década del 60 la rompía. Estamos hablando de Rita Pavone. ¿Quién no la conoce a Rita Pavone? ¿Quién no bailó con los temas Rita Pavone? Dos juntos, Rafael, Rita Pavone y esta versión de ¿A quién le importa? Que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, primero que nada le queremos dar obviamente la bienvenida a toda la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires que se suma a la familia del Sol de Nuestra España, donde, bueno, vamos a estar compartiendo todos los sábados toda la información que llevan adelante, las actividades y los eventos, bueno, todo lo que tiene que ver con el Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, hablando a propósito de eventos, les quiero contar que eventos de este mes de agosto en el Centro Asturiano de Buenos Aires, todos los martes de 9 a 12 horas, hay una muy buena propuesta que es Asturiano Team 60. Escucharon bien, Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, atención, a las 17 horas de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Van a poder realizar esto los socios, asturianos, no socios o sus descendientes mayores de 60 años a participar en este nuevo proyecto. Una excelente propuesta de Asturiano Team 60 para compartirlo. Los martes en Capital y los viernes en Vicente López. Entre las actividades también que se realizan se van a encontrar estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico que es asturianoteam60@gmail.com. Reitero, asturianoteam60@gmail.com o por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero este WhatsApp 11 38 15 34 96. Bueno, en otro orden de cosas les quiero contar que el sábado 13, próximo sábado a las 14 horas, está el gran y tradicional té canasta en el campo Covadonga. Así que desde ya, obviamente, están todos invitados para acercarse. Próximo sábado 13 a la hora 14, un tradicional té canasta que ya nos tiene acostumbrado el Centro Asturiano en el campo Covadonga en Vicente López. Y hablando del campo Covadonga, el 20 de agosto está la propuesta de El Tercer Tiempo. Ya se le va a contar también de qué se trata el tercer tiempo en el campo Covadonga en Vicente López. Ahora atención, porque eso va a ser el 20, pero el 21, al próximo día, se va a festejar el Día del Niño.
allí en Avenida Libertador 1081 en el Campo Covadonga. Así que a prepararse, ya le vamos a ir contando muchas informaciones que tienen que ver con todos estos eventos que el Centro Asturiano de Buenos Aires lleva adelante. Otro tema. El viernes 19, en la calle Solís 475, en la sede social del Centro Asturiano, a las 19 horas va a actuar la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Qué excelente propuesta, por cierto. Recuerden, viernes 19, hora 19, no se pueden equivocar, el 19 a las 19, en la sala Alejandro Casona, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, Solís 475, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede social del Centro Asturiano. Y el sábado 20, a la hora 19, va a estar también actuando en la misma sala, en la sala Alejandro Casona, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, van a tener viernes y sábado eventos realmente magníficos para poder compartirlo. ¿Quieren más informes? Le damos un teléfono. Pueden llamar al 11 51 58 58 58. Facilito, reitero, es un celular, 11 51 58 58 58. O escribir a los siguientes correos: asturiano1081 @gmail.com, reitero, asturiano1081 @gmail.com, o también a informativos @centroasturiano BSAS, abreviado Buenos Aires, @org.ar. Reitero, informativos @centroasturiano BSAS, que es el abreviado de Buenos Aires, @org.ar. Así que excelentes las propuestas que hay para disfrutar del Centro Asturiano ya en este mes de agosto. Pero bueno, vamos a charlar un poquito y darle la bienvenida formalmente, que siempre nos han acompañado hace tantos años y que ahora ya formalmente se suma a esta familia del Sol de Nuestra España, a quien lleva adelante la batuta, la presidencia del Centro Asturiano de Buenos Aires, que aparte en lo personal es una gran amiga, junto a toda su comisión directiva que está junto a ella trabajando, que es Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buenos días. Bueno, Feliz sábado para vos también. Gracias, y desde ya, gracias por acompañarnos a partir del día de hoy ya, formalmente con la institución todos los sábados en esta propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Desde ya, muchísimas gracias por sumarte a esta gran familia que es el Sol de Nuestra España, Pilar, ¿Cómo no acompañarte, Oscar? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando la institución ya para estos próximos meses, porque estamos comentando ya este mes de agosto, pero ya vemos que hay muchas actividades y también cursos que ya están organizando para lo que resta de este 2022. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Sí, correcto. En este mes de agosto también, el cuarto sábado del mes, sí, que es cuando la subcomisión de canasta y talleres participativos organizamos distintas actividades. El cuarto sábado de este mes en Vicente López también vamos a dar un taller de baile de danzas asturianas. Ajá. Ya hemos hecho uno el mes pasado, y para reforzar un poco los conocimientos, sí, que las señoras no se olviden de lo que han aprendido, sí, va a estar un taller para terminar de aprender a bailar la jota de Lectariegos. Qué bueno. Y la danza prima para que se pueda bailar en la fabada de Covadonga. Bien. La verdad, eso las señoras nos pidieron a ver si podían aprender algunos pasos, que estaban interesadas porque de chicas no pudieron ir al conjunto Pelayo a aprender, sí, entonces que ahora les gustaría. Ajá. Bueno, hemos hecho un taller y ahora vamos a reforzarlo el cuarto sábado de este mes. Como dice el refrán, nunca es tarde, hay que aprovecharlo. Por supuesto, claro, sí, por supuesto. Bueno, así perfecto. que estuvo muy entretenido. También hubo un taller para aprender a bailar las danzas argentinas. Sí. Enseñaron a bailar el gato. Bien. Y la chacarera. Uh-huh. Así que estuvo también muy entretenido. Bueno. Y bueno, y en Solís nosotros tenemos otras actividades aparte del Team 60 y del teatro. Sí. Tenemos tenis de mesa, bien. que también está yendo muy bien, y sí, tenemos esgrima. Ajá, bien.
Sí, que también les está yendo muy bien, han participado en torneos muy importantes. Bien. Y bueno, y en Vicente López, como bien se sabe, tenemos muchas actividades, Claro, claro. muchos deportes. La verdad que por suerte está bien el tema de los deportes. Tenemos el tenis adaptado, que realmente están trabajando muy bien. Sí. Tenemos el pádel, tenemos fútbol 11, Ajá. futsal femenino y masculino, vóley. Bien. La verdad que todas las actividades están trabajando muy bien. Amplias disciplinas deportivas realmente, tanto en Solís como en Avenida Libertador, Pilar. Sí, correcto. Bien, Sí. bien. En Solís, que bueno, antes teníamos poca actividad, realmente estamos incrementando. Ajá. Y en Solís lo que nos está quedando muy bonito, que va a quedar espectacular, estamos reparando toda la fachada. He pasado por La allí. fachada- Sí, es La cierto. fachada de Solís estaba muy deteriorada, hacía muchos años que no se hacía nada, Ujú. y realmente va a quedar muy bonita cuando se le saque toda esa contención que tiene y podamos apreciar el frente hermoso que tenemos. Va a quedar muy, muy bonito. Yo he pasado justamente, siempre paso por ahí, y estos últimos días cuando pasé, yo estaba observando el trabajo que están haciendo en la fachada de la sede social, y es un trabajo que realmente es majestuoso. Sí, es un trabajo artístico, Sí, no lo puede hacer cualquiera, es un trabajo artístico. Es cierto, es Y cierto. bueno, el centro asturiano lo que está tratando es de seguir manteniendo las raíces y las tradiciones. Exacto. Independientemente de toda la parte deportiva que tenemos, que es fundamental para el mantenimiento tal vez de la institución, no podemos dejar de lado toda la parte cultural, todo lo que tenemos que transmitir nosotros a nuestros hijos, que nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos. Claro que sí. Lamentablemente migración no hay, así que nos toca a nosotros seguir transmitiendo todo ese bagaje de cosas que nos transmitieron a nosotros. Claro, correcto. Te quiero agradecer este ratito aquí en el sol de nuestra España a toda la comisión directiva, porque no me quiero olvidar de ninguno de la muchachada de la comisión directiva, desde, bueno, obviamente vos que estás a cargo de todo, y obviamente, bueno, a Carlos, también, a Lorenzi, a las chicas y los chicos que forman parte de esta propuesta tan importante de comisión del Centro Asturiano, a mi querido Juan Manuel Posada también. Así que bueno, a todos, no me quiero olvidar de ninguno, y nuevamente agradecerte el hecho de confiar en nuestra propuesta radial, bueno, para estar todos los sábados presentes y darle la información que la colectividad española quiere escuchar por parte del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pilar, Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Y te hago un último comentario. Sí. El día de ayer y el día de hoy en Asturias sí. Estuvo la reunión de FICA. Ajá. FICA es la Federación Internacional de Centros Asturianos, de los cuales, por supuesto, el Centro Asturiano de Buenos Aires forma parte de la comisión directiva. Sí. Juan Manuel Posada es el presidente de América. Bien. Y yo soy la secretaria general de FICA. Vamos y el día lunes sí. es la reunión del Consejo de Comunidades Asturianas. Bien. También todo esto es en Asturias, Ajá. en Oviedo y en Gijón. Bien. Lamentablemente este año por problemas particulares no pudimos viajar, pero tendríamos que haber estado allí para participar. Ajá. FICA todos los años entrega un galardón que se llama la Carabela a la inmigración, Sí. y este año se le va a entregar, o sea, ya se le entregó, porque era en el día de hoy, a Francisco Rodríguez, que es el dueño de la empresa Remy Picot, que es una empresa de las más importantes en España. Bien, bien. Así que esos son actos importantes también en Asturias para la emigración. Perfecto, excelente lo que nos estás contando, Pilar, y todo lo que podamos sumar para que la gente sepa de lo que es Asturias, Asturias patria querida, que uno lo conoce tan bien, compartirlo. Y aparte, quiero agradecerte porque han elegido una cortina musical
para que nos acompañe en esta propuesta con la charla contigo y las noticias, que solamente es este tema musical que es bellísimo, Cruz de Mayo, que es un tema tradicional asturiano. Para que nos identifique. Claro, y que está nada más y nada menos que por una banda de música celta argentina que es Fardashu, que realmente hay que sacarles el sombrero, que está formada por socios del club, del Centro Asturiano y otros músicos de renombre. Qué lindo realmente. Así que, bueno, Pilar, vamos a cerrar la charla con este tema musical, si te parece. Agradecerte nuevamente que hoy sábado estás con tus compromisos de trabajo y los tuyos personales. Gracias por este ratito. Un gran abrazo para vos y para toda la gente del Centro Asturiano. Y cerramos con esta propuesta musical y quedamos un instante en línea privada. ¿Te parece, Pilar? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Muy buenos días, muy buen fin de semana y muy atento. Gracias a vos, un beso Abrazo. enorme, un beso enorme para ustedes también, gracias. Pilar Simón, quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, nos ha acompañado en esta propuesta tan especial del Sol de Nuestra España, y estábamos hablando de esta propuesta musical Fardashu. ¿Qué más les puedo decir? Lo disfrutamos. Bien música de Asturias, Cruz de Mayo para compartirlo. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. España y Olé, show en vivo de flamenco, canción y danza española, celebraciones, eventos, majestuosos vestuarios, mantones de manila, patas de cola, abanicos y castañuelas. España y Olé. Contrataciones 1533-017929 y en Facebook @Fiesta Canción y Danza. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 11 de la mañana, 34 minutos, la hora en la República Argentina, 11:34, el tiempo se va volando realmente, 16:34 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Reiteramos los datos del tiempo ya en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Datos, una jornada agradable en Buenos Aires a esta hora para estar disfrutando y compartiendo. Ya datos actualizados, ya la temperatura está más elevada. 15 grados 5 la temperatura en estos momentos en la metrópolis, 40 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos, por ejemplo, y elegimos bellísimos lugares como Asturias. Nos vamos a Asturias en estos momentos, bueno, por ejemplo, en Gijón, bueno, una temperatura más que agradable. El cielo totalmente despejado y hay en estos momentos 24 grados 7 décimas de temperatura. Momento que tiene que ver con el espectáculo, con el entretenimiento, con los eventos de nuestra colectividad española acá en la República Argentina, de la mano de la licenciada Mili Dipsa. Vamos, Mili. Muy bien, bueno, vamos a empezar con un evento que se lleva adelante, atención, en Casa Balear de Rosario, este sábado 13 de agosto, es decir, el sábado que viene, al mediodía, van a realizar una gran paella a beneficio del Club Español. Sábado 13 de agosto, vuelvo a repetir, Casa Balear de Rosario. Esto es a las 12 horas y es para llevar la paella. Así que pueden contactarse al 341-691-5740. Repito, 3416-915740. Esto es el Club Español de Rosario, o sea, donde está, ¿no? la Casa Balear. Así que para tener en cuenta, amigos, aquellos que están en Rosario o van a viajar a Rosario, para que puedan disfrutar de una paella. Sabemos la cobertura que tiene la radio, más las repetidoras y toda la multiplataforma digital, y que sabemos que llegamos a todo el país y el exterior también, claro que sí. Así vamos. Es. Y ahora venimos para la Casa Balear de acá de Buenos Aires. Vamos a la Casa Balear porque de vamos Buenos a hablar Aires. de la paella 117 aniversario que van a estar realizando el 14 de agosto, el domingo 14 de agosto, a las 13 horas en Colombres 841. Atención, va a haber la actuación de Sociedad Parroquial de Vedra y la agrupación Buenos Aires. Así que para poder reservar es al 4931-1112. Repito, 4931-1112. Perfecto, un beso enorme para la doctora Alejandra Noé Riera, quien preside justamente la Casa de Balear en Buenos Aires. Así que un beso enorme, Alejandra, y sé que están trabajando y siguen trabajando para llevar adelante esta propuesta tan importante en nuestra colectividad española. Un beso grande, Alejandra. Así es, y ahora vamos para el Centro Castilla y León de Mar del Plata, nuestros amigos de Castilla y León de Mar del Plata. Uy, qué lindo. Que van a realizar la gran fiesta del botillo. Es la edición número 40 del tradicional almuerzo del botillo, embutidos de cerdo provenientes de la comarca del Bierzo, provincia de León, y es, atención, el único lugar de Argentina donde se realiza, Así es. El único lugar de Argentina donde se realiza, así que aquellos que están en Mar del Plata o tienen pensado viajar a Mar del Plata, claro que ¿por qué sí? no? Van a poder disfrutar, miren, se los voy diciendo con tiempo, el domingo 28 de agosto. Falta así que todavía, a fin de mes, claro. domingo 28 de agosto a las 12:30 horas, pero para que se vayan ahí agendando un puntito, como yo digo, en el calendario, la verdad que sí, pueden reservar, atención, al siguiente número, 0223 493
4217. Repito, 0223, característica de Mar del Plata, 493-9217. Esto es Castilla y León de Mar del Plata. Está ubicado en Hipólito Yrigoyen, 2067. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Sí, ahora una noticia que nos llegó de nuestro amigo Sergio Miyagi del Jardín Japonés. Ah, sí. Que, dicho sea de paso, están floreciendo los cerezos, hermoso Sí, todo lo que está ahí sí, pasando sí. en el Vamos a Jardín Japonés. estar, vamos a estar en Jardín Japonés. Seguramente Claro que sí, vamos a sí. estar por ahí. ¿Por qué? Porque llega la AnimeCon. Ustedes van a decir, bueno, que con la colectividad, sí, ¿por qué? Porque hay algunos quizás interesados que les gusta el anime, algunos hijos, nietos, sobrinos, o Claro. por qué no, también gente grande que le gusta el anime. Sí. Así que esto se va a estar llevando adelante el 2, 3, 4 de septiembre, el 2, 3 y 4 de septiembre Ujú. en la rural. Bien. Así que ya pueden ir sacando sus entradas, entran a animeconar.com. Bien. Muy simple, Ujú. animeconar.com. Y si no, también en Instagram lo pueden encontrar como Yamato Ar. Ajá, Así que en perfecto. la rural, 2, 3, 4 de septiembre, AnimeCon. Así que le mandamos un saludo grande a Sergio Miyagi, que Claro que seguramente sí. nos está escuchando. Claro que sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué Ahora más tenemos? nos vamos a la Sociedad Española de Berisso, viajamos para Berisso, Vamos. porque se va a estar realizando la coronación de representantes. Coronación de representantes 2022-2023. Bien. Esto es el domingo 14 de agosto a las 12:30 horas. Obviamente hay un almuerzo que incluye entrada, plato principal, postre, café, incluye bebida, un valor de 2.500 pesos y pueden reservar al siguiente número: 461-3977. Repito, 461-3977. Así que una opción, también van a poder ver lo que es la coronación, un Exacto. buen evento. Un La lindo verdad que sí. evento, lindo, Así lindo que evento. un saludo bien. para la gente de Sociedad Española de Berisso. Sí, Y ahora seguimos con otro evento. Quería acotar un tema. por Nos favor. están preguntando lo de la fiesta de la ensaimada. Sí, están si llamando y es un bueno. solo día. No, es el 13, 14 y 15. Mire, amigos, tengan en cuenta lo siguiente. El próximo fin de semana, porque justamente había una señora que llamó recién preguntando justamente que quería ir con su hermana y con su esposo. Es fin de semana largo, o sea que pueden aprovecharlo perfectamente Totalmente. bien, cualquiera de esos 3 días. Y si quieren hospedarse, bueno, obviamente con anticipación tienen que asegurarse la hotelería, también. Así Eso es muy es. importante, pero son 3 días seguidos que van a estar llevando adelante esta propuesta de esta fiesta nacional de la ensaimada en San Pedro. Así que pónganse las pilas, aquel que quiera ir, y ahora, fíjense, tener la posibilidad de hacerlo con anticipación para asegurarse, si van a hospedarse en San Pedro, tener una alternativa, para Así es. asegurarse el alojamiento. Si van para un día, van y vienen un día, por ejemplo, la gente amiga del Centro Salamanca, de Buenos Aires, mi querido Lorenzo Lucas y Graciela y toda la pandilla, como digo yo, del Salamanca, ya han alquilado un micro, 1 o 2 micros, no sé, creo que 1 o 2 micros, no estoy seguro, Es pero... cuestión de organizarse. La Y verdad se que sí. van el domingo a la mañana temprano y se vendrán el domingo a la noche. Así que bueno, y pasan todo el domingo en San Pedro, que es un lugar bellísimo, como lo charlábamos con Juan Manuel Gomira hace un rato también. Sí, ¿Estamos? domingo o el sábado se vienen el domingo para acá para También. disfrutar de otros eventos. Exactamente. Como por ejemplo, Sí. que seguramente ahora en unos minutos vamos a tener el presidente Sí. de Residentes de Vigo, donde Sí. van a estar realizando la gran queimada. Ahora Sí. seguramente nos va a estar Sí, comentando vamos a un poco estar en más. contacto un ratito. Vamos a ver si lo podemos Sí, ya sí, tener sí. en un ratito al presidente de Residentes Así, de Vigo. así es, porque están haciendo la gran fiesta. Ujú. Es el domingo 14 de agosto a las 13 horas. Domingo Sí. 14 de agosto a las 13 horas. Ujú. El valor de la entrada, 2.800 pesos. Va a haber música del coro de la institución. Va a haber también baile. Así que hay entrada, plato principal con 2 opciones. Va a haber postre, obviamente. Sí. Y para reservas pueden llamar al 11 44 07 43 14. Vuelvo a repetir. 11 44 07 43 14. Muy simple, esto es en Quintino Bocayuba 522. Igual seguramente ahora en un ratito nos van a estar comentando Exactamente, más. exactamente. Bueno, Y para ir cerrando, me quedan Sí. 2 noticias. Ajá. Ya cerramos. sí. Está la fiesta de las colectividades en Santa Fe. Santa Fe, En bien. Santa Fe, así que sí, para tener en cuenta, amigos y amigas, aquellos que van a estar por ahí por los pagos de Santa Fe, esto es el 13, 14 y 15, se choca así con lo de la ensaimada, pero pueden hacerse, miren, o San Pedro, Santa Fe, acá en Capital con todos los eventos que hay, la verdad que sí. Ujú. Así que, pero como tenemos
los oyentes que son de todo el país, la verdad que sí. Y el programa es federal, así que por Totalmente. eso. Sí, Así que aquellos dale. que están cerca de Santa Fe pueden disfrutar de las fiestas de las colectividades que se realizan desde 1993. Mira vos. Esto es en la estación Belgrano Santa Fe. La entrada obviamente es libre y gratuita y además pueden disfrutar de lo que es toda la colectividad europea también, porque va a estar, por ejemplo, Italia, va a estar Alemania, Ajá. después hay otros países también como Israel, obviamente Argentina, Sí, sí. y Bolivia también, España, Croacia, bueno, Sí. la verdad es que es muy, muy interesante, lo organizan lo que es la colectividad española y la colectividad italiana principalmente. Bien. Así que ahí se fusionan las colectividades, que la verdad eso Perfecto, nos gusta lo mucho. veo perfecto, Así que para Mili. disfrutar la fiesta de las colectividades en Santa Fe. Y ahora sí, para cerrar tenemos... Sí, para comentar algo más también. Acá en Capital va a estar el Buenos Aires Celebra este fin de semana, así que sí, va a estar distintos países. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a comentarles. Pero bueno, saben ustedes que el municipio de Avellaneda, hay un montón de municipios que tienen sus direcciones de colectividades. Uno de ellos es el municipio de Avellaneda, que a través del Consejo Deliberante Avellaneda, Consejo Deliberante que está llevando adelante Hugo Barrueco, le mando un gran saludo a Hugo Barrueco, bueno, llevan adelante excelentes propuestas. Y en este caso, un homenaje a Federico García Lorca. Y hay una escritora muy prestigiosa de Avellaneda, que es la licenciada Patricia Clavijo, que nos manda este audio para que ustedes puedan compartirlo, señoras y señores, por un evento que se va a llevar en un homenaje muy especial. Todo el mes de agosto va a ser homenaje a Federico García Lorca. Pero esta es la propuesta que a través de la licenciada Patricia Clavijo comenta para todos ustedes. Lo escuchamos. Buenos días, Oscar Di Profio Bernardes. Te saluda Patricia Clavijo, en representación de REIA, Reunión de Escritores Independientes de Avellaneda. Quería cursarles una invitación a vos, a toda tu audiencia, a la producción y el equipo técnico. Este jueves 11 de agosto, en el marco del ciclo homenaje que hacemos a Federico García Lorca, va a dar una charla magistral el licenciado Diego Cano, que es especialista en la Guerra Civil Española, y nos va a dar una charla de entrada libre y gratuita sobre la Guerra Civil Española y Lorca. Imperdible. Esto es en la Biblioteca Azucena Villaflor del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, acá nomás en Avellaneda, a unos pasitos de donde están ustedes. Los esperamos, 11 de agosto, 18 horas. Berizo 1383. Gracias, saludos nuevamente. Muy bien, gracias a la licenciada Patricia Clavijo, escritora, por cierto, que comparte El Sol de Nuestra España, y bueno, excelente la propuesta también para sumarse también en esta consigna tan importante y disfrutar de un grande como fue, es y será, como lo digo, Federico García Lorca. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Y bueno, estamos en esta jornada de este día sábado, 6 de agosto, estamos llegando al mediodía porteño, pero vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de la Asociación Galega Residentes de Vigo en Buenos Aires, que obviamente le estamos dando formalmente la bienvenida, a la familia del Sol de Nuestra España a partir del día de hoy aquí en el programa. Así que bueno, para charlar un poco también de las actividades, de todo lo que hace realmente esta institución, que dicho sea de paso, tuvimos oportunidad de estar almorzando, cenando en algún momento ahí en la institución y hemos disfrutado ahí en la calle Quintino Bocayuba, al 500, lo tenemos en línea en este sábado por la mañana ya, tirando al mediodía, que es el presidente justamente de esta institución, Asociación Galega Residentes de Vigo en Buenos Aires, digamos así. Estimado Lois Pérez Leira, Oscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo va? Buen día y buen sábado, Buen día, Oscar. Buen día a todo el equipo de la audición tan escuchada aquí
por la colectividad gallega. Bueno, muchísimas gracias. Y desde ya, el agradecimiento a usted también, Lois, y a toda la comisión directiva por confiar, obviamente, en esta propuesta que es El Sol de Nuestra España, en esta edición federal. Así que, bueno, desde ya, el agradecimiento y la bienvenida formalmente a usted y a toda la gente de la institución a nuestro programa, Lois, también, Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Bueno, cuéntenos un poquito, queremos que nos cuente un poco sobre la institución, sobre las actividades que están llevando adelante, las propuestas también, inclusive hasta clases de tango, y hablemos un poco de los eventos, pero hablemos un poco de las qué hace la institución habitualmente, las actividades, por favor, Lois. Bueno, esta institución tiene más de 100 años y justamente hace pocos meses fue distinguida en la ciudad de Vigo como vigueses distinguidos, como la mayor, digamos, honra de la ciudad, premio de la ciudad. Se le ha dado a varias personalidades, instituciones, y entre ellas residentes de Vigo. Nuestra institución nació como mutual, como nacieron todas las entidades mutuales o asociativas culturales, con la idea de ayudar a los inmigrantes que iban llegando, ¿no? Sí. Y por otro lado, muchas instituciones colaborando en la construcción de escuelas en los pueblos de donde eran originarios, ¿no? Las pequeñas entidades se fundaron con el objetivo de reunirse periódicamente los domingos, ahí contarse un poco los comentarios de la aldea, los nacimientos, los fallecimientos, los que estaban en viaje para la Argentina o para otro punto de América. Era importantísima las asociaciones parroquiales. Vigo nació de dos entidades, de Lavadores y de Vigo, que son dos municipios, o eran dos municipios limítrofes, y a partir de estas dos entidades se fundó Residentes de Vigo. La actividad actual de la entidad está centrada en lo cultural, fundamentalmente en el coro, que es uno de los coros más destacados de la inmigración gallega en el exterior, pero como todos saben, hemos padecido la pandemia, que ha sido trágica, digamos, para todos los países, para todo el mundo, y en la colectividad española, gallega, también afectó la pandemia porque durante un tiempo muy largo no existieron actividades presenciales, eran en todo caso videoconferencias o actividades online. Por lo tanto, estamos retomando, ya hace 3 meses que el coro volvió a funcionar, y junto al coro también estamos dando cursos de tango, y bueno, intentando hacer una programación cultural para todo este año. A esto hay que sumarle 3 o 4 fiestas anuales que hacemos, con la idea de juntar a nuestros asociados y que pasen una linda velada. Justamente el domingo próximo, el posterior, el 14, hacemos la fiesta de San Roque, que es el patrono de Vigo. En Vigo durante 4 días, es el día 16, el día del patrono. Nosotros lo conmemoramos el día 14. Y bueno, vamos a aprovechar que estamos en vuestra audición de radio para invitar a los vigueses y a todos los gallegos, gallegas que quieran ir a pasar un día lindo, con buena comida. Va a haber, arrollado de primavera, de primero, callos a la gallega, o de segundo alternativo, carré de cerdo con ciruelas, postre helado, vino tinto y blanco, y vamos a terminar con una caimada. Y por supuesto que siempre con baile, a cargo de Eugenio y Alejandra, y con la actuación de nuestro coro, que va a interpretar algunas canciones. Así que esperamos a los oyentes que se acerquen, que se animen
así terminamos con este aislamiento de la pandemia. Claro, Lois, le pregunto, bueno, obviamente esto se va a llevar a cabo el próximo 14 de agosto, a las 13 horas, allí en la calle Quintino Bocayuba 522. Una excelente propuesta, un valor muy, muy apropiado, obviamente, para este tipo de espectáculo, que esto también es importante, el valor 2.800, así que y es una excelente propuesta, porque disfrutar de todo un almuerzo de camaradería en esta gran fiesta de residentes de Vigo, por un lado, pero además con un valor agregado, tener propuesta del coro de la institución, baile, disfrutar y aparte reencontrarse después de esta pandemia, estimado Lois, ¿no es cierto? Es volver de a poco, ¿no es cierto?, a esta propuesta tan importante. Y por lo que yo tengo entendido, a ver si estamos de acuerdo, hay formas de poder reservar, ¿no es cierto?, todo esto, que es a través de unos teléfonos que acá lo tengo, y si usted me permite lo voy a leer. Por ejemplo, el teléfono de María del Carmen, que es 11... son celulares, 11 3002 5710, reitero, 11 3002 5710. Después hay otro que es el de Ana, 11 4407 4314, reitero, 11 4407 4314. Si aquel que no tomó nota y nos quiere llamar a la radio, nos llaman a nuestro programa y nosotros con todo gusto le volvemos a reiterar el teléfono que estamos dando ahora en este momento en el aire mientras charlamos con Lois. Lois, le hago una pregunta también. Como presidente de la institución, usted recién me hablaba del tango y sin lugar a dudas, bueno, sabemos que nuestra colectividad española y fundamentalmente la gallega gusta del tango, de la música ciudadana. Y todos los martes a las 7 de la tarde, ahí en Residentes de Vigo, llevan esta propuesta para poder disfrutar con estos chicos, con Esteban y Adriana, de enseñar el tango, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Así es. Hay un vínculo muy estrecho entre el tango y la inmigración. Lo que tenemos que pensar que en la antigüedad o en el siglo pasado entraban las músicas, las opciones culturales, los bailes, entraban, digamos, vía marítima, ¿no? Era la forma de comunicación que llegaban las compañías de teatro argentinas, iban a España, recorrían la península, compañías españolas venían a la Argentina, y el tango entró en Europa por el puerto de Vigo. Exacto. A tal punto que Carlos Gardel, en su primer viaje a Europa, estuvo una noche en Vigo. Y hay una anécdota muy conocida de que, bueno, se durmió en el Hotel Continental, frente al puerto de Vigo, y se levantó temprano, salió del hotel y un chico que pasaba le dijo: che, pibe, en esta ciudad donde venden gomina. Esa es la anécdota que se comenta de Gardel, y si tú miras fotos de Gardel, lo vas a ver en varias fotos con la boina gallega, ¿no? En el barco y digamos, como distintivo, digamos, de su pertenencia a Europa, ¿no? Claro. Tenemos los cursos de tango, y bueno, alentamos también a la gente que quiera integrarse al coro. Necesitamos voces masculinas. Parece que los hombres no se animan mucho a cantar, pero animamos a los gallegos, descendientes de gallegos o argentinos que quieran cantar. Un coro realmente fenomenal, con mucha trayectoria. Bueno, hecha la convocatoria, eso sin lugar a dudas. Lois, le pregunto, recordemos a la audiencia del Sol de Nuestra España las redes sociales, la dirección, el contacto para poder estar junto a ustedes. Cuéntenos. Bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero no lo tengo de memoria. Si tú lo tienes ahí en el flyer,
Sí. Sería mejor que lo comentaras tú. Acá lo tengo, acá está, ahí está, acá lo tengo. Residentes de Vigo en Buenos Aires, acá lo estamos chequeando. Obviamente, Residentes de Vigo en Buenos Aires son las redes sociales para estar en contacto. Asociación Residentes de Vigo en Buenos Aires. Así que esa es la propuesta. Como así también el mail, que es residentesdevigo@gmail.com, residentesdevigo@gmail.com, y reitero, las redes están como Asociación Residentes de Vigo, tanto Facebook como Instagram, y la dirección es Quintino Bocayuba 522 en esta capital. Bueno, excelente, hemos dado las propuestas para que aquellos amigos que se quieran acercar a la institución, Lois, disfruten de esta propuesta realmente, Así es, muchísimas gracias por dar a conocer nuestras actividades, la comida del día 14, que van a disfrutar de una queimada típica en gallega, así que los animamos a todos y a todas a que nos acompañen el domingo 14 de agosto. Perfecto. Y bueno, para todos ustedes un buen sábado. Gracias, un buen Lois. sábado. Gracias, y quiero agradecer a usted nuevamente, a toda la comisión directiva, un saludo muy especial para Alejandra Araujo también, que está junto a ustedes trabajando, y le voy a proponer, estimado Lois, Lois Pérez Leira, presidente de esta Asociación Galega Residentes de Vigo en Buenos Aires, en vez de decir Buenos Aires, en Buenos Aires, digamos, cerrar esta charla con usted, y vamos a quedar un instante por línea privada, con esta canción que está interpretada, señoras y señores, por el coro de Residentes de Vigo. Bailémonos, bailemos, vamos a disfrutar de esta propuesta. El coro de Residentes de Vigo, esta propuesta tan particular de En el Sol de Nuestra España para todos ustedes. Gracias, Lois, abrazo grande y buen fin de semana. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Feliz sábado. Gracias, feliz sábado. Lois Pérez Leira, presidente de esta institución, charlando con nosotros en el programa. Y ahora sí, como lo estábamos diciendo, disfrutamos de esta propuesta, de este coro Residentes de Vigo, y acérquense a la institución para compartir y disfrutar un grato momento. Vamos entonces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, amigos, les quiero contar que con respecto a las ayudas individuales que está dirigida a los castellanos y leoneses en el exterior y que se encuentren en condición de especial necesidad, hay una propuesta muy importante con un objetivo que es convocar para este año 2022 a lo que son ayudas individualizadas por razón de necesidad a fin de paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los castellanos y leoneses en el exterior, también con el objetivo de favorecer el desarrollo de actuaciones destinadas a la población emigrante para paliar las situaciones de necesidad y mejorar también la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior mediante la cobertura y atención de sus necesidades básicas. Bueno, ¿qué plazo hay para poder solicitarlo? Bueno, hasta el 31 de este mes de agosto. Esto es muy importante. Tope de vencimiento 31 de agosto de este año. ¿Quiénes los pueden solicitar? Bueno, los españoles residentes en el extranjero, así también como sus descendientes inscritos como españoles que, de acuerdo con la normativa estatal, se hallen inscritos en el padrón de españoles residentes en el extranjero de la oficina consular, esto correspondiente a su residencia, claro, y hayan establecido también un municipio de Castilla-León como municipio de inscripción en España. También, atención con esto, no podrán ser beneficiarios aquellos solicitantes que hubiesen obtenido esta ayuda en el año 2020, incluidos los miembros que componen también su unidad familiar. Del mismo modo, aquellos que hubieran sido beneficiados
beneficiarios entre el 2015 y el 2019 podrán ser de nuevo beneficiarios al amparo de esta convocatoria, eso sí, siempre y cuando exista crédito sobrante tras haber concedido ayudas al resto de los solicitantes. Esto es muy importante en estos requisitos. Y a propósito, hablando de requisitos, ¿qué se debe cumplir? Bueno, los solicitantes deberán cumplir además estos requisitos de acuerdo a la presentación de la solicitud. Por ejemplo, el primer punto, tener nacionalidad española. El segundo punto, estar residiendo en el extranjero. El tercer punto, ser mayor de 18 años. El cuarto punto, estar inscrito como residente en el registro de matrícula consular. Esto con una antigüedad de al menos un año a contar respecto al momento de la presentación de la solicitud de ayuda. El quinto punto, haber establecido un municipio de Castilla y León como municipio de inscripción en España y que así conste en el padrón de españoles residentes en el extranjero que todos conocemos como el PERE. Bien, que otro punto, que los ingresos por cualquier concepto de la unidad familiar, tanto en la fecha de presentación de la solicitud como durante el ejercicio del año pasado, del 2021, no sean superiores al nivel mínimo de subsistencia establecido en esta orden. Y el séptimo y último punto, no poseer el solicitante ni ningún miembro de la unidad familiar en el momento de presentar esta solicitud ni durante el ejercicio 2021 bienes patrimoniales con un valor superior al índice de referencia en cómputo anual del país de residencia para el año 2021, excluida, obviamente, excluyéndose la vivienda habitual de la unidad familiar. Para más información, les voy a sugerir, se meten en la página de la Federación, que es www.casadecastillaleon.org.ar. Reitero, se meten directamente en la página de la Federación, que es mucho más fácil, www.casadecastillaleon.org.ar. Bueno, también les quiero comentar otra novedad, que el Centro Salamanca invita a un gran puchero español en su sede de la Avenida Independencia 2530. Esto va a ser el próximo sábado 27 de agosto a partir de las 13 horas. En esta época viene muy bien, un gran pucherito español, ya lo creo. Así que bueno, además de este gran puchero español, va a haber helado, va a haber café, vinos y gaseosas. Todo esto en un valor de 3.500 pesos. Para reservas tienen plazo hasta el día 22 de agosto. Hasta el 22 de agosto tienen plazo y pueden llamar los martes y los viernes, reitero, martes y viernes de 14 a 18 horas a este teléfono. 49 42 7498. Reitero, 49 42 7498. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, nos vamos ahora de la Avenida Independencia, nos vamos a la Avenida Rivadavia. Allí está el Centro Burgalés, que invita a una cuarta muestra anual de arte y que está abierta esta inscripción para participar en esta muestra que se va a realizar el mes que viene, el próximo 24 de septiembre. Esto lo organiza Liliana Dileo, de la Comisión de Cultura del Burgalés. Así que bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden llamar a este teléfono. 11 64 84 0855. Reitero, 11 64 84 0855. Para que lo tengan en cuenta con la gente amiga del Burgalés. Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema más que interesante, por cierto, porque a quien tengo en línea, que me está aguardando, obviamente, el caballero que tengo en línea es el vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires y también es el coordinador de esta propuesta tan importante de Sentir Castilla y León 2022. Así que con una propuesta muy importante que es mi querido amigo Néstor Seijas. Querido Néstor, buen mediodía, buen sábado. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Oscar, buen mediodía. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, gracias, te saqué ya de tus obligaciones de día sábado, sé que ya obviamente tenés unos minutos para compartir con nosotros. Bueno, Néstor, un tema muy importante que tenemos que comentarle a toda la audiencia del Sol de nuestra España y fundamentalmente a los castellanos y leoneses. Es así, ¿no es cierto? Exactamente, sí, es una información no muy linda, por supuesto, pero debido a que hace
3 meses que estamos promocionando el programa Siente Castilla y León 2022 Sí. Por todos los medios, incluyendo tu programa. Ujú. Tenemos que comentar que, bueno, habíamos llegado a 30 inscriptos, que es un excelente número, Sí. pero cuando se produce un incremento desmedido de los costos del pasaje, Ujú. ahí despacito algunos inscriptos que estaban ya decididos a viajar, dieron por terminado su participación porque Sí, no sí. podían asumir el costo del pasaje. Claro. Y bueno, así se fueron sumando algunos otros y no pudimos lograr al 31 de julio, que fue el cierre de la inscripción, Sí, sí. el número mínimo de participantes para poder realizar Ajá. el programa. Claro. Así que bueno, estamos informando, ya lo hemos hecho por otros medios, a través también de la página de la Federación, Sí, sí. que este año 2022, lamentablemente, con todo el dolor del alma, Sí. con este bajón que me produce, Y sí. después de haber trabajado tanto junto con todos los amigos, no poder realizarlo. Pero bueno, nos queda la esperanza de que tenemos una muy buena base Sí. para comenzar a trabajar para el año que viene. Exacto. La gente está muy entusiasmada, pero Exactamente. bueno, hay que asumir las realidades y lamentablemente la situación económica de la Argentina Ujú. está complicada y Es bueno, cierto. es muy comprensible lo que ha pasado, ¿no? Es cierto, Néstor. Bueno, justamente el otro día charlando contigo y también con Emil Cerrollo Pastor, que, bueno, nos comentaba este tema. Bueno, muchos estaban ilusionados, la expectativa de ir a ver a los paisanos allá en Castilla y León en distintos puntos, ¿no es cierto? Sí. Mira, Oscar, te comento algo. Sí. Nosotros esta vez, para ir asegurándonos, habíamos confeccionado un formulario para que las personas que se inscribían, una vez que estaban decididas a viajar, lo informaran por escrito Claro. y se comprometieran por escrito a realizar el viaje. ¿Por qué? Sí. Porque no iba a ser cosa que cuando llegara el momento, a último momento dijeran no viajo, y bueno, ahí iban a perjudicar a los que sí realmente querían viajar. Claro, claro. Y si mira, es increíble las cosas que nos ha puesto la gente, ¿viste? Ujú, gente grande, que inclusive hijos y nietos, Sí. sobre todo de salmantinos y zamoranos, Sí. y del interior de la provincia de Buenos Aires, porque esta vez tuvimos la alegría de tener gente de Lincoln, de 9 de Julio, Bien. de Mendoza, Bien. muy entusiasmados para viajar. Sí, sí. Y bueno, y los motivos que ponían en el compromiso de viajar, te puedo asegurar que te emocionaban. Claro. Y eso es realmente lo que a nosotros nos mueve este programa, Ujú. porque ya tenemos la experiencia desde el año 2012 que lo venimos realizando. Sí, sí. Y todo el mundo que viaja con la misma ilusión y vuelve totalmente reconfortada, ¿no? De Claro haber que sí. de haber conocido el lugar de donde vinieron sus ancestros. Así Ese que es el acá- objetivo final. Acá, Néstor, lo importante, bueno, recordar el pasado, obviamente, de sus ancestros, de su familia en Castilla y León. Estamos viviendo un presente que, bueno, no es el ideal acá en la República Argentina, pero bueno, proyectemos el futuro y proyectar este Siente Castilla y León, aunque sea para el 2023, que lo van a lograr y que, por supuesto, la impronta que le ponen ustedes, vos y todo el grupo de trabajo y toda la gente de la Federación, lo van a llevar adelante seguro para allá, para el año que viene, Néstor. ¿Eh? No te quepa duda que no vamos a decaer en el entusiasmo. Claro. Y inclusive ya estamos pensando algunas cosas que podemos ir modificando, ¿viste? Porque Bien. a medida que pasan los programas uno va tomando experiencia y bueno, algunas cosas vamos a ver si podemos cambiar. Y por supuesto que tenemos el total apoyo no solamente de los organizadores, que son excelentes organizadores del viaje, Sí, sí. y sino sobre todas las cosas por la gente de la Junta de Castilla y León, ¿no? Claro que nos dan sí. todo su apoyo. Claro que sí. Así que bueno, ya empezaremos a trabajar para el año que viene, ya como te dije antes, Sí, sí. con una muy buena base de personas que están dispuestas a hacer el viaje. Perfecto. Entonces ya con 30 inscriptos ya es un número Y sí. muy, muy importante. Ya lo creo. Muy importante. Ya lo creo. Así que bueno, lamentablemente esa era la información que queríamos dar. Bueno. Informar a nuestros amigos, sobre todo a los paisanos castellanos leoneses, que este año
lamentablemente el programa 100 de Castilla y León no se va a realizar. Pensemos para el año que viene, que es lo más importante. Pensemos en futuro, proyectar ya el año que viene, que es lo más importante, Ahí, Néstor. En eso estamos. Gracias. Bueno, Néstor, te mando un abrazo grande. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, que vamos para todo el país. Y bueno, como siempre, las puertas están abiertas, como siempre, querido Néstor. Bueno, un abrazo para vos y, por supuesto, el agradecimiento nuestro de parte de la Federación y de todos los centros, porque si no fuera por ustedes no podríamos estar informando a nuestros paisanos de que las cosas que estamos realizando. Así que muchas gracias, Oscar, de vuelta. Un abrazo fuerte y un cariño a la familia. Gracias, querido Néstor, para vos también y para tu familia, para tu bella familia. Y para cerrar esta charla, como siempre lo hacemos todos los sábados, señores y señores, la buena música que es clásica de Castilla y León, folclórica y clásica, para disfrutarlo, lo hacemos de esta manera. Del Pinar de Ávila son, donde son estas serranas del Pinar. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café.
Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país y por internet para todo el mundo. En esta radio, que es una radio con historia que vive el presente, llega el momento del transporte y el tránsito argentino con el caballero Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen mediodía, bienvenido al programa. ¿Cómo va, mi amigo? Buen día, mediodía. Bueno, ahí me acaba... No sé qué había pasado, pero me acaba de llamar Cuquito y mi hija. Sí. Que está en Palma de Mallorca en un asado. No me digas. Están en Mallorca en un asado. Bueno, bien, bien. Escúchame, hablando de Mallorca, hablando de Palma de Mallorca, que tenemos nuestro periodista de deportes, Tony Cabot, que en este momento está en Mallorca, dicho sea de paso, le mandamos un saludo a Ferran Vallés, que es el director, fundador de una emisora de Mallorca que están escuchando por la web nuestro programa, que es la radio Polizona FM. Polizona FM desde Palma de... Saludos, Verónica, saludos a Cuquito, decirle. Pero claro que sí también, y un saludo a Ferran también, gracias a la gente de esta radio ya en Palma de Mallorca, que están escuchando a través de la web de la emisora esta propuesta de este gran magazine radial de colectividad española y descendientes en la República Argentina y para todo Latinoamérica. Bueno, ¿cómo andamos, Arriaga? Bien, bien, pero con algunas novedades bastante fuertes. Se produjo un choque en la autopista Richini más temprano. Sí. No, choque no. Un camión que llevaba una máquina agrícola. Sí. Algo se le desprendió, algún suncho de acero. Sí. Voló por el aire la máquina agrícola y cayó al pavimento. Gracias a Dios. Sí. No fue bien temprano. Todavía está la maquinera, está retirando y ya se aventaron 2 carriles de Richini a mano al aeropuerto de Ezeiza. Sí. No hubo ningún herido. Ajá. Gracias a Dios se lo vieron venir, algunos frenaron, primero se hizo un desvío por la colectora de Camino de Cintura, ¿viste? Camino de Cintura ante Sí, la AMBA. señor, sí, señor. Bueno, y ahora se está habilitando los 3 carriles para el aeropuerto internacional de Ezeiza. ¿Sabe cómo se llama la autopista y el aeropuerto? La Richeri, ¿no es cierto? No, sí, la autopista Richini sí, pero ¿cómo se llama? El nombre que le pusieron. Pista... Pistarini. Usted lo sabe, usted es un genio. Pistarini, sí señor, Pistarini. Comandante de no sé cuánto Pistarini. Usted me dio la pista, Rini, ¿me entiende, no, Arriaga? Yo sé que usted lo sabe, usted fue locutor del acto también. Bueno, hacemos de todo, Ernestito Arriaga, hacemos de todo. Bueno, otro, niebla Ruta 9, altura San Nicolás. Sí. Un choque de un camión con un auto. Sí. Al principio quedó cortada la Ruta 9, mano a Rosario, se retiró el auto y ahora hay 2 carriles habilitados. Se puede transitar con precaución porque todavía hay bancos de niebla. Ajá. La niebla es la cerrada, la neblina es la que da hasta 2, 3, 4, 5 kilómetros y la bruma la que se ve 8 kilómetros. Vos sabés que hablando, perdóname que te interrumpo, hablando de la Ruta 9, Camino a Rosario, en la primera hora del programa estuvimos con la gente de San Pedro, de la agrupación Mallorca de San Pedro, porque el fin de semana que viene, sábado, domingo y lunes, como es fin de semana largo, está la Fiesta Nacional de la Ensaimada, querido Ernesto Arriaga. Está ¿De la qué? Ensaimada. ¿Lo qué? Ensaimada, ¿sabés qué rico que es la ensaimada? ¿Qué era la ensaimada? Una comida. ¿Cómo era? Es un postre que tiene crema pastelera, que tiene tantas cosas ricas. María una vez lo hizo, qué rico. Bueno, entonces lo tuvimos justamente a Juan Manuel Gomila, que es un referente muy importante de la colectividad española, que es de San Pedro, tierras del querido Fernando Bravo, de Estelita Montes, de Lalomir, entonces lo tuvimos en el aire y nos contaba... ¿Le puedo decir algo al intendente San Pedro con total respeto? A Salazar hijo, sí. ¿Qué le pasa a San Pedro que quema basura y el humo va a la ruta? Ah, está bien lo que estás comentando. No es culpa del intendente. No. Pero atención, en la Ruta 9, en San Pedro, en San Nicolás, en Ramal, queman la basura.
cuando el humo va para el viene del este y va para el oeste o noreste, el humo va a la ruta, viene la niebla y no se ve nada. Claro, exactamente. Es así, Arriaga. Y hoy otro choque ocurrido, ¿dónde? Entre Villa Constitución y San Nicolás. ¿Por qué? Por niebla y humo. Y aparte, vio que hay quemas y hay grandes incendios en el litoral del Paraná. Sí, señor. Y el Paraná, de San Pedro y Paraná, y toda esa zona está ahí nomás. Claro, ese río que pasa. Exacto. Enfrente están los pastizales de Entre Ríos. Sí, señor. Entonces, hay un incendio que hace una semana que está. Cuando viene del norte el humo, va a la ruta 9, hay niebla y hay choque, y ahí se produjo un choque. Claro. Exacto. Y escúchame, ahí también... tienen que hacer algo. Sí. Esto también influye, por ejemplo, en lo que es en Entre Ríos, la zona de Colón, toda esa zona, ¿no? También. No, ese es otro incendio. Ese es otro incendio. Colón está a 320 kilómetros de Capital y a 250 de Zárate. Perfecto. Colón, donde está el Palmar de Colón. Pasa lo mismo. Hay incendios en el litoral. El humo, cuando va para el oeste, va a la ruta 14, pero Gendarmería y trabaja muy bien, hace operativos autoacompañados. Correcto. Es otro incendio que se produce en el litoral alto. Es decir, es el kilómetro 280 de la ruta 14. La de Zárate la 2 y continúa por la 14. Perfecto. Pregunto, ¿cómo está el resto de las autopistas, querido Arriaga? Bien, la autopista Buenos Aires-La Plata normal. La Panamericana hacia el norte con demoras por las obras del puente Bancalaria y en San Isidro. Recuerden que van a tener demora de 15 minutos. La General Paz llenita con demoras para el acceso al norte, autopista al oeste. Y en el sur argentino, una nevadita en la ruta 40, en toda la zona San Martín, Villa Angostura, Bariloche y de Bolsón. Así que la gente está muy contenta porque se sigue con la gran temporada de nieve y esquí. Claro que sí. ¿Los aeropuertos cómo están para si uno tiene que viajar? Fium, Aeroparque y Ezeiza. Bien, ¿y los trenes? Ahora digo una cosa, ¿cuándo van a ir a esquiar las dos productoras? Acá tienen todo. Se tienen que armar, se tienen que preparar las productoras, porque dicen que tienen que... hay una que Mili dicen que esquía, que vuela. Sí, Mili, sí, exactamente, una gran esquiadora, sin lugar a dudas. Es más, cuando estaba en Bariloche, en su viaje egresado, hacía hasta el famoso culo patín. Sí, tengo, Ernesto, ¿cómo le va? Le voy a contar a la audiencia. Buenos días, Cola Patín. Sí, tengo anécdotas de Bariloche en el culipatín. Para aquellos que no sepan el culipatín. Cola patín, ahora se dice cola patín. Cola patín, bueno, en ese momento. No, porque se aceptó, antes quedaba medio feo culo patín. Claro. Ahora se aceptó como un chascarrillo. Che, vamos a hacer cola patín, todo el mundo dice vamos a hacer cola patín. Mire, no sabía. Bueno, yo hace 10 años... el otro medio fuerte, ¿vio? Claro, sí. En ese momento era como la tendencia que estaba ahí y la verdad era increíble. Volaba literalmente cayendo de la montaña. Y con el tema de esquiar, bueno, hay que tener ciertas precauciones, pero bueno, también he hecho ahí una especie de dominó porque se cae uno y nos caemos todos, es así. Claro. Ahí se puso el choque en cadena como en la ruta. Totalmente. Exactamente. A propósito y hablando de choques, querido Arriaga, te voy a sacar del contexto vehicular porque sabemos muy bien que hay tolerancia de alcohol, ¿no es cierto?, que es 0,5, pero ayer no fue sobre el asfalto, sino fue sobre el agua en San Fernando. Terrible el accidente. Estoy hablando con el prefecto. Sí. Las dos personas que venían con alcohol y ahora se le está haciendo la prueba de droga. Venían con 1, y pico, 1,60, 1,70, el que conducía. Otro decía, no, pero estaba el otro borracho. No. En el agua es 0,5 y es la misma ley que el tránsito. Usted tiene que tener permiso de conductor de lancha, no era un crucero, una lancha, y venía con triple alcohol en sangre. En el río Luján no se ve. ¿Por qué? Porque cuando usted va más de 10, 12 nudos, la lancha sube la proa. Claro. Y cuando usted se sube la proa, ¿qué pasa? No ve abajo. Se lo comió, lo pasó por arriba. Cuando la lancha llega a 20 metros, ¿qué le gritaban? El bote era con un motor pum pum, esos motores que son trabajadores. Sí, señor. Y claro, no se ve, porque usted va con la proa arriba, de noche, lo pasó por arriba. 2 personas que sobrevivieron, cuando vieron que estaba a 20 metros y se venía, se tiraron al agua con salvavidas y se salvaron.
Claro, sí. Y declararon con el fiscal Sí. que le gritaban, que le hacían señas con el celular. Bueno, Claro, ahí claro. después va a haber, por favor, venían a mucha velocidad Sí. y alcoholizados. Claro, qué La tema. pobre gente que venía abajo son los isleños Ujú. que a veces se junta la gran diferencia. Y usted Eso. me entiende. Sí, pero señor, El sí, pobre señor. trabajador que viene con un botecito, El y laburante. otro botón, El laburante. Exacto. Cruzando el Luján de lado a lado, Sí, hay que ver si tenían luces prendidas. Claro. Y viene el otro, el que viene a una fiesta mamao, Claro. a 15 nudos, Sí. Claro. con la proa levantada, Sí. ni los vio, lo pasó por arriba. Claro, exactamente. No, terrible. Así que, Arriaga, Es terrible. sí, el cuadro de situación terrible y aparte como quedó esa embarcación partida al medio, ¿no? Una cosa que... No, la partió medio por arriba. Sí, causa, Que no la ve. causa escalofrío. Claro. Sí. Bueno, los dos, el conductor y el acompañante, Sí, están los dos detenidos en Claro. la comisaría de San Fernando, Sí. a la espera que el fiscal, acá es homicidio culposo, Claro, exactamente. Así que, Arriaga, te hago una pregunta, porque, mirá, son 12:41. A las 13 cierran las BTV. Es así, ¿no es cierto? A las 13 cierran la BTV y abren el lunes en Capital Federal toda la provincia de Buenos Aires de 8 a 18. Por favor, pedir turnos para la planta de BTV, porque por 4 o 5 días no va a haber turnos, pero el quinto o sexto día por ahí ya hay turno, Claro. porque hay mucha gente. Ahí salió un informe de la provincia de Buenos Aires, Sí. de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación, Sí. que las dos faltas más graves que se hicieron el fin de semana, las vacaciones de invierno, en la Vacaciones de provincia de invierno. Buenos Aires, Sí. fue velocidad y BTV. Bueno, perfecto lo que nos estás Ahí, acotando. justo, ahí está el informe nacional que salió por Instagram Bien. y por todas las redes sociales. Perfecto. Oficialmente de la provincia. Bien, correcto. Bueno, otra cosa para así cerramos esta charlita al día de hoy. ¿Cómo nos vamos preparando para el mes de septiembre, que usted va a recibir una distinción en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi querido Ernesto Arriaga? Le cuento una primicia. Por favor. Va a haber una cámara de televisión y le van a preguntar a usted, a sus hijas, Sí. si no lo conoce a usted, Alejandro Ginar. Sí, Alejandro, Bueno, sí. le va a hacer una nota con cámara de televisión y otra con celular, que sus hijas productoras vayan pensando una respuesta de menos de un minuto. Para Sí. Instagram puede ser 58 segundos. Le van a preguntar, señor, ¿por qué está acá? ¿Cómo se llama en estos momentos? ¿Cómo se llama y por qué está acá? Usted tiene que contestar en 58 segundos por qué está en esa entrega usted, Sí. sus hijas, sus dos hijas y su señora. Bien. Le van a preguntar con micrófono y cámara, señor, su nombre, Cayo y Golfo. ¿Por qué está acá? Exacto. Muy bien. A sus hijas le van a preguntar y eso va a estar instalado en todas las redes sociales. Bien. Mire que ya estoy tomando nota, ¿eh? Ya acá estoy tomando nota. A ver, para tener- señorita, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Milagros Dipsa, soy de Mibe Producciones. Listo. Representación de No, nuestra está. España, ¿eh? Espera. ¿Por qué está acá? 58 segundos. ¿Por qué estoy acá? Bueno, en el evento vendría Claro, a ser. Ahí está. Porque el Si señor... contesta todo lo que hizo, perdió segundos. De vuelta. Su nombre es Belén Dipsa. ¿Usted por qué está acá, señorita? Porque el caballero del tránsito está recibiendo la distinción al mérito que hace con vialidad. Educación vial. Obvio. Los méritos. En realidad, al mérito, a la cultura de la educación y seguridad vial en redes sociales, televisión y radio, Conti Profio. Ahí está. Voy a hacer un machete con todo. Vamos todavía. Y después, escúchame, que lo pongan en América 24, lo ponen en La Nación Más y ¿por qué no en TN también? ¿Qué tanto? No. Tranquilo. Que más, y la señorita de Belén Dipsa Sí. van a filmar, Sí, van a hacer una nota y la van a subir a las redes. perfecto. Cortita, rápido para Instagram y Twitter. Claro que sí. Bueno, querido Ernesto Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Son de Nuestra España? ¿Qué te parece? Fium, tricota. Fium, Arriaga. Besos para María. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito, señoras y señores. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata.
Acá estamos, señoras y señores, en el sol de nuestra España, edición federal, 12:49 minutos la hora en la Argentina, se nos fue el tiempo volando, 12:49, 17:49 en España, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento del deporte argentino con mi querido amigo Roberto Larrosa, un hombre que está en la actualidad argentina en el deporte y como siempre lo tenemos en línea. Hola Robert, buen sábado, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, Cacho, qué gusto enorme estar con vos y con toda la gran audiencia en este sábado tan especial, ¿no? Porque es un día para compartir con la familia, un lindo fin de semana, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Cómo está el clima ahí por la costa? Fresquito, a veces salen algunos rayitos de sol, pero está tranquilo, no es un gran día, pero por lo menos un día para abrigarse y poder caminar por la playa y poder, ir por varias localidades. Acá lo bueno que tiene todo esto que cada localidad tiene su encanto, ¿no? Claro. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, Costa del Este que Santa Teresita, que San Clemente, donde se une el río y el mar. Bueno, hay mucho para recorrer acá, teniendo en cuenta que esta localidad del Partido de la Costa tiene 75 kilómetros de playa, ¿no? Claro. Sí, hay para divertirse por acá. Ajá, exactamente. Escúchame, pregunto, ahora viene esta época, ¿no? Ahora empieza un poco más calorcito. ¿Viene la época de la temporada en las termas? Por ejemplo, ahí en la costa, vos que estás ahí cerquita, ¿eh? Sí. Vos sabés que hablando también de las termas, sí. No solamente aquí en el Partido de la Costa, hay un auge muy importante de lo que significa aquí cerca, no tan lejos, a más o menos 120 kilómetros, que son también las termas de Dolores, ¿no? Ajá. Que es un emprendimiento nuevo, sí. que es municipal, y una cadena, no vamos a decir igual, no creo que tengamos problema, la cadena Howard Johnson ha inaugurado en el día viernes un hotel que está dentro de lo que significan las termas, ¿no? Claro, mirá vos qué bien. Es un importante proyecto para aquí, para la zona, en una localidad tan importante como Dolores, que también ya tiene sus termas, ¿no? Sin Así lugar... que bueno, y junto a las termas aquí también del Partido de la Costa, están haciendo un corredor también termal que por supuesto tiene quizás su mayor ímpetu en el país en lo que significa la localidad de Entre Ríos, ¿no? Claro, ¿cómo está creciendo la costa, cómo crece la costa argentina desde este punto de vista, ¿no? Nos vamos para allá directamente. ¿Qué te parece? Claro, Dios no atiende mucho acá porque económicamente uno tiene que tener algún sustento porque no se está generando tanto lo que significa las industrias del comercio, pero uno prevé que tendrá un auge especial. Yo creo, Cacho, que cada año se va quedando por lo menos de 500 a 1000 familias nuevas en el Partido de la Costa para habitarla. Eso realmente es muy importante porque la gente gana en tranquilidad, en seguridad, en un montón de cosas que no ocurren en las grandes urbes como es la capital federal y el AMBA, ¿no? Así que exacto. Es un lugar mucho más tranquilo. Y Roberto, otra cosa, el otro día charlando con Jorge Sañer, especialista en turismo, nos comentaba cómo se va ampliando la gente de capital, porque mucha gente escapa de la capital y del Gran Buenos Aires por un montón de situaciones, ¿viste? El estrés, la inseguridad, un montón de cosas, y van tomando alternativas laborales o de emprendimientos para esas zonas también de la costa, Roberto, es así, Sí. Y te digo, hay de todo, porque hay también gente joven que viene a emprender con familia, con chicos y que no tienen tanta la urgencia del tema escolar, que quizás, pueden todavía manejarse con chicos que están entrando quizás a lo que significa los jardines de infantes maternales, que se quedan aquí, como decimos, con algún emprendimiento. Y hay mucha gente grande que dice, qué sé yo, tengo la casa acá y voy a comprar un departamentito un poquito más grande, me voy de Buenos Aires, así, qué sé yo, cada 10 o 15, un mes o 2 meses los hijos me vienen a visitar. Me pasó el otro día estando en una verdulería, en una frutería, que la gente es como que acá más o menos en los lugares nos vamos conociendo todos, ¿no? Y un señor dijo, hace un mes que estoy viviendo acá y la verdad que estoy muy bien, estoy muy tranquilo, me siento realmente muy cómodo y hay que decirlo también, es un lugar bastante seguro. Ayer hubo un hecho, un robo en Las Toninas y por Facebook y por todos los lugares estaban alertando que estaban circulando gente con una camioneta robada, que por favor se pongan en contacto. Y cortando, suponete, la ruta en San Clemente y la salida
en lo que significa estas últimas playas, Ya está. Claro. es muy probable que se hayan detenido esa gente, ¿no? Claro, sí, seguro. Así que, bueno, Robert, ¿te parece que hagamos un pantallazo deportivamente hablando? Porque tenemos este fin de semana encuentros que son interesantes, qué sé yo, ¿viste? Como un Boca Platense o un Barraca Central Racing o bueno, lo que puede ser mañana, mañana, escúchame, Independiente River. Tanta colectividad española que son hinchas independientes frente a River mañana, algunos de San Lorenzo también por otro lado, pero va a estar interesante este fin de semana en esta fecha número 12, ¿no es cierto? Sí, especialmente con un Independiente que tiene en la tercera vez que vuelve al club la presencia del técnico que otra vez vuelve como es Falcioni, ¿no? Sí. Me parece que es importante, que es un hombre trabajador, que es un hombre que hay que decirlo, ha luchado, es un luchador de la vida porque ha tenido una enfermedad muy grave y ha podido salir de ella. Perdió a su esposa. Claro. También, La vida le ha dado la alternativa de llegar otra vez y volver otra vez a un equipo grande como Independiente, ¿no? Sí, señor. Yo creo que era un clásico frente a un River que, bueno, tiene determinadas dudas, que se habla mucho del interior, que algún día hablaremos un poquito de cómo están los dirigentes con el tema de Gallardo, porque, bueno, se dan cuenta que las exigencias son permanentes y que el club está muy abocado, Cacho, a lo que es el Estadio Monumental. Claro. Va a ser el único estadio argentino que va a tener 4 bandejas. Mirá vos. Que lo está reformando de una manera increíble, impecable, que eso, bueno, cuesta un dinero grande. Claro. Y bueno, más allá de lo deportivo, tener un estadio para albergar mucho más cómodo a la gente. Y por el otro lado, me parece que el gran interrogante el fin de semana es saber si en definitiva Cavani se va a definir para ser jugador de Boca. Jugador de Boquita, exactamente, sí señor. Por ahí están diciendo que ya hubo unas charlas y esto se tiene que definir por un tema muy simple. Cavani le ha dado hasta el domingo a la mañana la pauta al Villarreal y tiene que contestar sobre una oferta al Villarreal. El Villarreal tiene que desprenderse de 2 jugadores importantes para poder adquirirlo a Cavani. Claro. Pero parecería ser que está más o menos hablado de que Cavani vendría a jugar a Boca. El gran problema de todo esto es el alargue del contrato. Claro. Y saber que se va a hacer por un año y medio, por un tema contractual. En futbolistas argentinos agremiados no puede haber un contrato menor a un año, pero en determinados momentos se le pone que a los 6 meses o a tal tiempo se puede hacer una cláusula de rescisión, ¿no? Claro que sí. Sería esto la oportunidad. Lo que están buscando, en este caso Suárez ayer haciendo un gol y errando un penal para Nacional, estando en un buen estado físico, estando cerca de la selección uruguaya, y esto me parece que es lo que puede llegar a priorizar Cavani para esta instancia en Boca, estar cerca de su afecto en Uruguay. Es un hombre realmente ya grande que ha pasado por los mejores clubes de fútbol. Bueno, en definitiva, quizás para estar cerca de la selección no hay nada mejor que tener un contrato con Boca Juniors y estar muy cerca de lo que es el país, Uruguay. Claro que sí. Bueno, mira, te digo, ya andamos medio ajustado en tiempo, pero bueno, te quería preguntar, de deporte tenemos otro sábado para charlar más tranquilos, pero ¿cómo anda actualidad argentina? Contanos un poquito, Robert. Anda muy bien, la actualidad argentina anda muy bien, realmente se está escuchando mucho. El otro día hubo una gran charla de Ricardo Caruso Lombardi, que si querés en algún momento lo vamos a tener también aquí en el programa. Sí. Hablando de los técnicos, de la realidad de los técnicos, y también, bueno, hablamos, como el otro día charló también acá, con el árbitro de boxeo, uno de los árbitros de boxeo de aquí del Partido de la Costa, para, bueno, hablar Larrea, para hablar de todo lo que los acontecimientos boxísticos que se vienen y la realidad de un boxeo que esto hay que decirlo, se ve un poquito apañado por lo que significa la falta de figuras y la falta de matices para los chicos que realmente ven en el boxeo como algo recreativo, pero pasar a la fase profesional ya es otra cosa, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno, Robert, jueves a las 13 horas en la colega M610, Radio General San Martín, Actualidad Argentina, y en toda la costa con la red de repetidoras. Es así, ¿no es cierto? Sí, y aparte hoy quiero decirte, Cacho, que permitime 14:30, sale por FM Fénix 104.1 aquí en Mar del Tuyú. Así que la gente que también lo quiera escuchar lo puede hacer por la aplicación de la radio. Perfecto. Robert, te voy dejando que ya estamos en el cierre del programa. Sí, decime. No,
No, simplemente eso, y gracias por tu gran participación en la locución comercial, porque en el programa realmente la diferencia la haces con tu voz tan vendedora. Bueno, gracias. Te mando abrazo, Robert, te dejo que vamos para el cierre. Buen fin de semana, querido amigo. Abrazo grande, chau. Chau, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte. Rapidito para hoy, máxima 16 con cielo parcialmente nublado, mañana mínima de 7, máxima de 16 con cielo mayormente nublado. Amigos, con todo nuestro equipo completo de trabajo, quienes hablo, Oscardi, profe Bernardis, le digo gracias por compartir nuestra edición federal. Nos vamos, del sol de nuestra España, claro, nos vamos con su majestad, el Paso Doble, y qué buen tema para cerrar, ¡ay, mi sombrero! Amigos, gracias por todo. En 7 días nos reencontramos próximo sábado, minutos después de las 10. Buen fin de semana para todos. Buena vida. Chao.